Entonces, perdón, tenemos dos proyectos. Uno, un proyecto que es de autoría del senador Guillé, la señora Proboste, quien habla, que rebaja la rentabilidad de la empresa. Perdón, el proyecto que modifica la ley de servicios eléctricos en materia de clientes libres. Es el proyecto este que permite rebajar que los clientes puedan optar entre ser libres o regulados. El proyecto que rebaja la rentabilidad de la empresa de distribución, que es un proyecto del gobierno que ya fue aprobado en la Cámara y tiene urgencia suma. Entonces yo propongo que invertamos el orden de la tabla para que el ministro pueda exponer de este proyecto al menos. En la sesión de ahora, ¿cuál de los dos? Es el que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución, que ya fue aprobado en la Cámara. Entonces invertimos el orden y vamos a partir con la exposición del ministro, ¿les parece? Sí, perdón, antes que pase. Es que a raíz del accidente que hubo ayer en el norte me gustaría que se oficiara al CRM, o sea, al director del Cernageomin, para que entregue los antecedentes de si está cumpliendo las normativas, si era una empresa que está autorizada o no autorizada, la causal de la muerte de la persona, porque como hay muchas versiones, es preferible que nos haga llegar el oficio con la respuesta oficial. ¿Habría acuerdo de la comisión? Aprobado. Ahora sí dejamos pasar a todos los invitados. Señor presidente. Se han recibido en esta Secretaría los siguientes documentos y solicitudes de audiencia. Solicitud del senador Alejandro Guiller para que se reciba la organización Chile Sustentable para conocer el actual escenario de la descarbonización de la matriz eléctrica y los desafíos en esta materia de cara a la COP25. Y una segunda solicitud del mismo señor senador para recibir al académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile, señor Humberto Verdejo, para conocer su opinión respecto al proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicio Eléctrico en materia de clientes libres, punto asignado con el número 1 en la tabla. Asimismo, se han recibido otras solicitudes de audiencia del señor Carlos Finat, director ejecutivo de Acera, mediante la cual solicita audiencia a la Comisión. Le agradecería mantener silencio, por favor. Acerca del proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de clientes libres. De Imaginación Consultores, con la que solicita audiencia para sus clientes Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, FENACOPEL, para el proyecto que rebaja la rentabilidad de la empresa de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica. En cuarto lugar, se recibe una excusa del señor alcalde de Recoleta, señor Daniel Jaue, en que manifiesta que no puede asistir a la sesión que había sido invitado el día de hoy para el punto número 1 de la tabla sobre clientes libres. Una comunicación del presidente de la Asociación de Vehículos Eléctricos de Chile, señor Álvaro Flaño, mediante la cual remite una propuesta para una ley de electromovilidad en Chile. Asimismo, se recibió un oficio 3.941 de la Subsecretaría de Salud Pública, mediante la cual responde oficio de la Comisión en relación a las medidas adoptadas ante el evento de ruptura de un ducto de relave perteneciente a la empresa Atacama Cosan. Asimismo, un oficio de respuesta al suministro de energía, con el que responde un oficio de esta comisión en que se solicitaba un pronunciamiento respecto a diversas situaciones que han sido denunciadas por las comunidades de la zona Alto Balsol de la región de Coquimbo en relación al proyecto Segmento de Línea de Transmisión Cardones-Polpaico. Eso es, señor presidente. Muy nutrida la cuenta. Bueno, sobre los oficios están las copias en las respectivas carpetas de los senadores. Respecto a las solicitudes de audiencia, habría que distinguir las que tienen que ver con proyectos de ley específicos y las que son genéricas. ¿Habría acuerdo para conceder esas audiencias de parte de los senadores? Ya, respecto de la primera, se refiere a la COP25, así que habría que agendarla cuando corresponda, de acuerdo a la disposición de tiempo. Mandatamos al secretario para que determine cuándo. La de clientes libres tiene que ver con el proyecto de ley que vamos a discutir hoy día. Entonces, vamos a ver si es que hoy día lo alcanzamos a votar o no en general, porque si no, habría que discutirlo después. Lo que pasa es que ese proyecto está en general en particular o está solo en general. Pero también hay una solicitud de audiencia de Acera sobre el mismo, así que ¿te parece? Entonces deberíamos fijar una nueva sesión, lo recibimos y ahí votamos. Ya. Bueno, hemos acordado antes de que se autorizara el ingreso de los invitados, invertir el orden de la tabla. Entonces vamos a partir por el proyecto que tiene suma urgencia que ha presentado el gobierno respecto a la rebaja de la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica. Para que el ministro exponga respecto al proyecto. Lo que sí vamos a tratar de
¿Cuánto tiempo necesita, ministro, más o menos para exponer? 2 horas 20, presidente. 2 horas 20, ya, vamos a tener que decir. No, deberíamos ser capaces en media hora, 40 minutos de exponer. Ya, entonces yo le voy a pedir que sea lo más riguroso porque como tenemos también invitados a los representantes de la Comisión Nacional de Energía y de las Generadoras de Chile, Asociación Gremial, para el otro proyecto también queremos escucharlo. Entonces, mientras más, yo sé que usted tiene una enorme capacidad de síntesis y pedagógica, así que no va a haber problema en eso. Así que tiene la palabra el ministro. Gracias, presidente, a todos los miembros de la comisión. Entiendo, no sé si tienen copia de la presentación que vamos a usar. Y no sé si yo aquí a lo mejor, no sé si la Secretaría me podrá ayudar para... Sí, perdonen, pero proyectarlo quizá. Ley corta, aquí está, perdón. Bueno, tienen copia. Bueno, mientras ponemos la presentación quiero hacer una introducción muy general antes de ir a las láminas. En el sector eléctrico, que tiene básicamente 3 segmentos, ¿no? Generación, transmisión y distribución. El segmento de la distribución es el segmento que han pasado más años sin que tenga una reforma profunda a su regulación, ¿no? El sector de distribución desde el año 81 no ha habido una reforma sustancial de este segmento. Esta ley corta tiene un objetivo acotado que vamos a discutir en la presentación y nosotros entendemos perfectamente bien que no agota las reformas que se necesitan a este segmento, ¿no? Y por lo tanto estamos trabajando en paralelo con una ley larga de distribución que hemos estado preparando con equipos técnicos, con audiencias, con distintos actores relevantes de la industria, y para la cual además acordamos con la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, en el primer trámite de esta ley corta, acordamos hacer un trabajo prelegislativo de esa ley larga en mucha profundidad, para la cual estamos convocando a los asesores y a los parlamentarios de ambas comisiones, de la Cámara y del Senado, para que puedan participar de ese proceso prelegislativo. Esta es una materia compleja, con muchas aristas, y por lo tanto creemos que hacer un buen trabajo prelegislativo es muy importante. Y vamos a tener una primera reunión con los asesores y los parlamentarios que quieran asistir el día 30 de septiembre para la ley larga a las 3 de la tarde, y vamos a coordinar directamente con sus equipos para que puedan asistir los que así lo quieran. Lo segundo que es relevante respecto a esta ley corta es los plazos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por tramitar esta ley para efectos de que pueda aplicarse las modificaciones que establece a la ley, puedan aplicarse en la próxima fijación tarifaria, ¿no? Las fijaciones tarifarias de las compañías de distribución eléctrica se hacen cada 4 años y nosotros tenemos que iniciar la fijación tarifaria del próximo ciclo de 4 años a más tardar a mediados del mes de octubre, ¿no? Podemos poner en conocimiento de la Secretaría un cronograma más detallado, pero es muy importante, si queremos que las modificaciones de esta ley apliquen en el próximo decreto tarifario, que afecta a todos los clientes regulados, por 4 años, tenemos que ser capaces de tramitar esta ley lo más pronto posible, entendiendo sus detalles, sus complejidades, ¿no es cierto?, dándonos un tiempo razonable, pero rápido, ¿ah? Y esa implicancia, que la discutimos mucho en la Cámara, fue la razón principal por la cual logramos un acuerdo transversal de todos los diputados para tratar de no ampliar el alcance de esta ley corta, ¿no? Porque cuando uno empieza a meterse en este tema y a entender sus distintas aristas, tanto nosotros desde el Ejecutivo como los parlamentarios tenemos a veces la inclinación de tratar de incorporar en esta ley corta otros temas que son muy relevantes, y estamos todos de acuerdo que son relevantes, pero que si los incorporamos en la ley corta vamos a dilatar su tramitación, y si dilatamos su tramitación lo único que vamos a conseguir es que no podamos aplicar las modificaciones de la ley corta en el próximo decreto tarifario, y eso significa, según los cálculos que han hecho los equipos técnicos, es que hay aproximadamente 600 millones de dólares de ingresos de las compañías distribuidoras en ese periodo de 4 años, de diferencia entre si hacemos la fijación tarifaria con la ley corta aprobada o si la hacemos sin la ley corta aprobada, ¿no? Lo último es que quiero decir es que esta ley corta es un texto refundido
del mensaje del Ejecutivo y una moción parlamentaria que firmaron diputados de todos los sectores políticos, incluyendo Pablo Vidal, Giorgio Jackson, Francisco Guiguren, Sergio Gaona, Ricardo Celis, Daniela Chicardini, Alejandra Sepúlveda y Matías Walker. Lo aprobamos por prácticamente unanimidad en todas sus materias en la comisión, y lo mismo en Hacienda y lo mismo en la sala, ¿no? En la sala hubo una indicación que tuvo una votación más estrecha, pero en general llega al Senado con un apoyo político muy transversal. Entrando en la presentación, presidente, lo que vamos a hacer es brevemente describir la ley actual y después entrar a las modificaciones de la ley corta. Como decía en la introducción, lo que vamos a modificar aquí es el segmento de la distribución, pero lo que es importante entender cuando uno mira una cuenta de la luz de un cliente regulado, de una casa, digamos, hay que entender que la cuenta final tiene tres componentes, como hemos discutido en otro contexto en esta comisión, un 70% aproximadamente, esto depende de las comunas, ¿no? Pero aproximadamente un 70% es la energía que va a la generación, a las empresas que generan la electricidad, aproximadamente un 10% es por la transmisión, que es transportar la energía desde las centrales hasta los lugares de consumo, y aproximadamente un 20% adicional es la distribución, que es el pago a las compañías distribuidoras por el uso de sus redes de distribución, ¿no es cierto? Y ese pago a las compañías distribuidoras es lo que se llama en la regulación eléctrica el valor agregado de distribución, ¿no? Que es el pago que va a las compañías distribuidoras. Ese valor agregado de distribución se determina mediante un proceso de fijación tarifaria cada 4 años, cuatrienal, en donde se determinan los costos de una empresa ficticia o empresa modelo, los costos que esa empresa enfrenta para prestar el servicio de distribución de manera eficiente y dando cumplimiento a la normativa exigible, y el mecanismo de tarificación busca encontrar la forma más costo eficiente de entregar el servicio cumpliendo las exigencias normativas existentes. O sea, en simple, nosotros definimos un área, decimos, este es el área donde se va a prestar el servicio de distribución eléctrica. Se dice cuáles son los costos en que tiene que incurrir una compañía para prestar el servicio, qué inversiones tiene que hacer, qué costos de operación, mantenimiento, administración tiene que incurrir, y decimos, si fuera eficiente, cuál es la tarifa que tenemos que fijarle razonablemente para que obtenga una rentabilidad que está, como vamos a ver en un segundo, definida en la ley, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace básicamente es que nosotros decimos cuáles son las tarifas que tendría que recibir esta empresa si operara como empresa modelo, como empresa eficiente, para obtener una rentabilidad que, según establece la ley actual, es de 10% real, o sea, UF, digamos, más 10%, antes de impuestos, ¿no es cierto? Entonces, una empresa que opera de acuerdo a la empresa modelo va a poder cobrar tarifas que le permitan tener esa tasa de rentabilidad. ¿De acuerdo? Es importante decir que el cálculo del valor agregado de distribución se hace por área típica de distribución. ¿Qué significa eso? Que nosotros agrupamos las distintas compañías en grupos de distintas compañías que son similares entre sí, ¿no es cierto? Porque la realidad, como vamos a ver en algunos minutos, de prestar el servicio en distintas zonas geográficas es distinta y por lo tanto a efectos de tarificar las agrupamos en lo que se llaman áreas típicas. Y para cada una de esas áreas típicas se hace un estudio de costos. O sea, yo digo, empresas de este tipo que enfrentan el servicio de distribución con estas complejidades, ¿cuáles son los costos en que deben incurrir para prestar el servicio? ¿No es cierto? Y lo segundo es que esos estudios de costo que se hacen para cada área típica, se hacen en los hechos 2 estudios de costo. Un estudio de costo lo encarga la Comisión Nacional de Energía y otro estudio de costo lo encargan las empresas. Y el resultado que se usa para la fijación tarifaria es un promedio en que se le dan un peso de 2/3 al informe que hizo la Comisión Nacional de Energía y 1/3 al estudio que hicieron las empresas. ¿De acuerdo? Esta lógica que acabo de describir, que como digo es la vigente en la ley actual, respondía a otro contexto en que el riesgo de mercado, el acceso a financiamiento era distinto, por eso la tasa era tan alta, y como decía al principio, esto no ha tenido modificaciones sustanciales desde su concepción a principios de los 80. Entonces, ¿qué hace la ley corta? Lo primero es que modifica la tasa de rentabilidad que se usa para
¿Cómo estás? Bien, se alargó educación. Estábamos votando un proyecto. Estábamos justo entrando en las modificaciones. Entonces, lo primero que hace esta ley corta es que modifica la tasa de rentabilidad con la que se hace la fijación tarifaria. Esto obviamente tiene, al reducir la tasa de rentabilidad o ajustar la tasa de mercado, va a tener un beneficio para los clientes. Lo que buscamos es que la tasa de rentabilidad con que se hace la fijación tarifaria refleje fielmente el riesgo del negocio de distribución, que al mismo tiempo sea una señal de largo plazo de inversión eficiente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que encontrar un equilibrio sano entre que la tasa sea justa, que las compañías no tengan una tasa de retorno más alta que la que corresponde, pero sí tenemos que velar porque tengan una tasa de retorno suficientemente atractiva para que hagan las inversiones que permitan que la calidad de servicio sea la que queremos que tengan los clientes, ¿no es cierto? Porque es la retribución que reciben ellos por la infraestructura en la que invierten, ¿no? Y evitar sobrerentas, que lo dijimos. Entonces, como digo, lo que propone la ley corta en primer término es cambiar la tasa de rentabilidad desde una tasa fija que está determinada en la ley de 10% real antes de impuestos a una tasa que vamos a ver en un minuto, pero es la tasa de mercado, y ya vamos a ver cómo se determina esa tasa de mercado, con un piso de 6% y un techo de 8% después de impuestos. Y quiero resaltar que hay un cambio desde una tasa antes de impuestos a una tasa después de impuestos, que hace que esto quede coherente con otras legislaciones que tenemos en el sector energía, incluso en telecomunicaciones, y con las mejores prácticas de otros países. Y para efectos de la aritmética simple, el 10% antes de impuestos equivale a más o menos a un 8,35% después de impuestos. Entonces, para comparar peras con peras, nosotros estamos pasando de una tasa fija de 8,30, equivalente a un 8,35 después de impuestos, a una tasa de mercado que se va a calcular, como vamos a discutir en un minuto, con un piso de 6 y un techo de 8. ¿De acuerdo? Y esto está en línea con modificaciones recientes que se han hecho a las leyes de transmisión y de gas. En transmisión se establece también una tasa de mercado con un piso de 7 y un techo de 10. Y en gas tiene un piso de 6, a pesar de que gas es distinto porque no es regulado per se, sino que se hace un chequeo de rentabilidad ex post a ver si es necesario regular o no, ¿no? Obviamente el piso lo que busca conceptualmente es evitar que en escenarios de tasas de mercado muy bajas se definan tarifas por 4 años en una coyuntura de tasas que están puntualmente muy bajas, y el techo, que nosotros lo introdujimos como una indicación posterior al mensaje original, el techo lo que busca es proteger a los clientes de tarifas que podrían quedar artificialmente altas si se fijan en el momento en que las tasas de mercado están muy altas, ¿no? En la lámina 11 lo que mostramos es cuál es la fórmula para calcular esa tasa de rentabilidad de mercado. Este es un modelo que se llama el KPM, es un modelo financiero muy estándar, de aceptación muy universal, que básicamente lo que dice es que para una industria en particular, la tasa razonable de mercado es una tasa que se calcula como la tasa libre de riesgo, o sea, la tasa que yo obtendría si invirtiera mis recursos en los bonos, digamos, del Banco Central o de la Tesorería General de la República, más un premio que se calcula como el premio que recibo yo por invertir en el mercado en general, multiplicado por el beta. Y el beta es, en simple, es cuán volátil o cuán sensible es el mercado en el que yo estoy a los movimientos del mercado general, ¿ya? Más allá de los detalles técnicos, lo que esta fórmula dice es fijemos las tarifas con una tasa que sea coherente con el riesgo del negocio de distribución, ¿no? La lámina 12 lo único que hace básicamente es explicar lo que yo acabo de decir, la podemos saltar, y explicita ahí la estimación de las platas involucradas que yo mencionaba al principio. La lámina 13 es importante, más allá del detalle de cada una de las barras, lo que quiero mostrar aquí es que ¿por qué? Esta es la segunda modificación, ¿no? Lo primero es la tasa, la segunda es el tema de los informes. Como les decía al principio, hoy día los costos de cada área típica se determinan con 2 informes. Uno que lo encarga la CNE y uno que lo encargan las empresas, ¿no? Y se ponderan 2/3, 1/3. El problema que tiene eso es que genera incentivos
a que las compañías presenten informes de costo más altos, a efectos de que el tercio que pesan en el promedio empuje el promedio al alza y por esa vía puedan obtener tarifas más altas, ¿no? Y cuando uno mira la evidencia, más allá del detalle de cada uno de los gráficos, lo que hay ahí son 5 procesos de fijación tarifaria, los últimos 5, del 2000 al 2016, y hay en cada uno de los gráficos están las 6 áreas típicas donde están agrupadas las distintas compañías y las barras de color celeste o azul son los costos estimados por el informe de la Comisión Nacional de Energía y las barras de color rojo o rosado son la estimación de costos que hicieron las compañías y ahí se ve que sistemáticamente las estimaciones de costos de las compañías son más altas que las de la CNE y como ustedes ven también las de la CNE son más bien estables en el tiempo y las de las compañías van creciendo y la divergencia se ha ido aumentando, ¿no? Entonces ahí hay un incentivo que nosotros creemos que no es el correcto, entonces lo que estamos proponiendo es eliminar los problemas que esto tiene, que son obviamente, aparte de estos incentivos, hay otros problemas que son más procedimentales, ¿no? El proceso para hacer esos estudios es un proceso que no es muy transparente ni muy observable, no hay instancias de participación. Yo creo que eso es lo más importante en honor a respetar el tiempo. Entonces, lo que estamos proponiendo ahora es que para determinar adecuadamente los costos eficientes de prestar el servicio y generar incentivos correctos a las partes, la ley lo que hace es que modifica el esquema actual por un esquema en el que hay un solo estudio de costos, uno solo, mandatado por la Comisión Nacional de Energía, dando la posibilidad de hacer observaciones de todos los actores, las compañías y otros actores, tanto a las bases de licitación con las que se van a contratar, con las que se va a contratar ese estudio, como a los resultados del estudio una vez que se haya hecho, ¿no es cierto? Y se elimina la ponderación 2/3, 1/3, y si hay discrepancias entre las compañías y el informe de la CNE, las compañías pueden ir al panel de expertos que resuelve las controversias, pero aquí incorporamos otra modificación, es que el panel no puede tomar una postura distinta de las que le llevaron las dos partes, la comisión y la empresa. Entonces, para hacer un ejemplo numérico simple, si el informe de la CNE dijo que el costo es 5 y la compañía dice que no, que discrepa y que el costo es 7, 5 y 7, el panel no puede decir 6 ni ningún número intermedio, tiene que decir o 5 o 7. Y eso está pensado para evitar que las posturas de las compañías y de la CNE de nuevo se extremen, apostando que el tribunal va a tomar una decisión salomónica, ¿no es cierto? Entonces eso genera incentivo, en vez de a la divergencia, genera incentivo a tratar de ser lo más honesto posible en nuestra postura, porque si uno no es honesto en su postura, corre el riesgo de que el panel opte por la postura contraria, ¿no? Y lo otro que se hace es que se generan instancias de participación de distintos actores en distintas etapas del proceso, con un registro de participantes, con participación ciudadana y con acceso transparente a todos los antecedentes y todos los resultados del estudio. Eso es lo segundo. Lo tercero es que, como les decía al principio, el proceso de fijación tarifaria agrupa a las distintas compañías en lo que llamamos áreas típicas, ¿no? Que agrupan compañías similares. Y lo que estamos haciendo es que estamos haciendo un ajuste legal que en los hechos lo que va a permitir, y voy a ir a la lámina siguiente, es que en el fondo la CNE, que hoy día ha usado en los últimos años 6 áreas típicas, o sea, toma todas las compañías de distribución eléctrica, que son algo así como casi 30, ¿no? Y las agrupa en 6 grupos, ¿ya? Lo que estamos facilitando con esta modificación es que la CNE pueda tener más áreas típicas. En principio están pensando, y el secretario ejecutivo puede profundizar después, usar en principio 11 áreas típicas distintas, de manera tal de que cada área típica sea más representativa de las compañías que están incluidas en esa área típica, ¿no? Y de esa manera hacer un tratamiento, digamos, más justo de la realidad de cada una de las compañías. Aquí es importante mencionar que esto fue un tema que discutimos largamente con las cooperativas, porque las cooperativas muchas veces operan en zonas rurales con dificultades climáticas, operan en zonas que hay mucha vegetación, ¿no es cierto? Entonces, y a veces ellas sentían que al agruparlas en un área típica en que habían otras compañías que no eran cooperativas y tenían una realidad distinta,
el tratamiento que se les daba en la fijación tarifaria era injusto, ¿no? Entonces, aquí se incorporó un artículo transitorio que vamos a profundizar después para efecto de darle un tratamiento más justo a las cooperativas. Y lo otro que se incorporó, esto es una indicación que incorporaron los diputados en la comisión, que en el proceso tarifario se asegura en la ley que se incorporen ciertos elementos que enfrentan las empresas que está siendo tarificada en la realidad. Entonces, por ejemplo, la distribución de los clientes en cuanto a localización y demanda, el trazado de las calles y caminos en el desarrollo de las redes, entre otras cosas. Lo importante aquí, la vegetación que yo mencionaba, lo importante aquí, quizás lo más importante en este negocio es la densidad, ¿no? Si yo tengo que tender un kilómetro de red para atender 5 torres de departamento, ¿no es cierto? Y tengo, digamos, centenares de clientes a los cuales les cobro, es más fácil amortizar la inversión que hice en 1 kilómetro de red que si tengo que atender una zona rural en que tengo que construir 1 kilómetro de red para atender a lo mejor 2 o 3 casas, ¿no? Entonces la densidad y la realidad local de cada una de las compañías es muy importante para que la tarificación refleje bien la realidad de cada compañía. La quinta modificación que incorporamos, y esto también fue una indicación posterior, es que estamos imponiéndole a las compañías la obligación de operar como empresas de giro único de distribución eléctrica. Lo que pasa hoy día en los hechos es que la verdad que nadie sabe, y perdón la franqueza, exactamente cuál es la rentabilidad que tienen las compañías de distribución eléctrica. Entonces, porque tienen otros negocios combinados en el mismo root, y a nosotros nos pareció, por eso empujamos esta indicación, que en una compañía que prestan un servicio tan sensible, que es tan importante para la gente, que son monopolios naturales regulados, es esencial que haya giro único y que nosotros podamos tener estados financieros, que ellos lo reporten a la Comisión Nacional a la Comisión del Mercado Financiero. Y la otra cosa que es importante es que las transacciones con partes relacionadas tengan que pasar por el procedimiento que tienen que pasar las transacciones por partes relacionadas, ¿no? Entonces, si es que alguna compañía matriz de una distribuidora eléctrica quiere tener como compañía hermana de la distribuidora una compañía que comercializa estufa, es perfectamente legítimo que lo haga, pero en una compañía separada y que los números financieros de esa compañía no contaminen el negocio regular, ¿no? Lo que hicimos es que hicimos una excepción para las cooperativas. Las cooperativas, como ustedes saben, en muchos lugares prestan servicios distintos de la distribución eléctrica, entregan otros servicios, a veces operan, no sé, sistemas de agua potable rural o otras cosas. Entonces, exigirles a las cooperativas la carga administrativa y burocrática que significa separar, nos pareció que era muy oneroso. Entonces, sí le estamos exigiendo a ellos un umbral menos exigente, que es que lleven contabilidad separada. Pueden mantener el mismo root, pero tienen contabilidad separada, ¿no?, del negocio de distribución. Y después, para terminar, presidente, estamos bien de hora, ¿no? Algunos artículos transitorios. Como estamos con poco tiempo para aprobar esta ley, a efectos de que entre en vigencia a tiempo para influir en el próximo decreto de fijación tarifaria, estamos haciendo algunas modificaciones a los plazos de esta primera fijación tarifaria que rige el 2020, a efectos de poder incorporar la ley corta en esa fijación. Estamos asegurándole además que al menos 4 áreas típicas de las 11 que en principio usaría la Comisión Nacional de Energía puedan usar una cooperativa como empresa de referencia. Esto no lo mencioné, pero cada vez que agrupamos las compañías en áreas típicas para efectos de hacer la fijación tarifaria, se agrupan, digamos, 5 compañías y después lo que se hace es que se elige una de esas 5 como empresa de referencia para hacer la fijación tarifaria, y después que está hecha se le aplica a las otras 4 con los ajustes que correspondan, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es que en 4 áreas típicas la empresa de referencia que se elija va a ser una cooperativa. Incorporamos un artículo transitorio comprometiéndonos como Ejecutivo a ingresar el proyecto de ley larga del que hablé al principio. El texto dice 6 meses desde la publicación de la ley. El compromiso que nosotros asumimos en la Comisión es que iniciemos el próximo periodo legislativo en marzo con el proyecto presentado, y por eso estamos haciendo este trabajo prelegislativo a efectos de hacer más expedita esa tramitación. Aquí hay una lámina muy breve de presupuesto fiscal que en esencia lo que necesita esta ley es algo de presupuesto adicional para la Comisión Nacional de Energía para contratar 2 profesionales, y los costos de los estudios para la tasa de costo de capital,
y el estudio de valorización, que como ahora es uno solo y tiene que ser más completo y exhaustivo, va a tener un costo adicional. El resto son computadores y cosas de ese estilo. Y aquí hay un cronograma, no quiero detenerme en tanto detalle de esto, pero el mensaje principal es que nosotros necesitamos tratar de aprobar esta ley, ojalá no más allá de mediados de octubre, ¿no? Para poder aplicar, para que pueda regir en el próximo decreto tarifario. Eso, presidente, como resumen. Ministro, yo precisamente voy a preguntar cuáles son los plazos que tenemos. Entonces estamos entendiendo mediados de octubre, eso es lo que, entendiendo que pudiera haber modificación en el Senado, se implicaría un tercer trámite eventualmente en la Cámara. ¿Mediados de octubre, despacho de la comisión o despacho? No, ley aprobada, entiendo. O sea, sí, por tanto tendría, porque si hacemos modificaciones, tendría que ir a tercer trámite en la Cámara. Ya, y lo otro, yo tengo una sola pregunta, ¿cuánto bajarían las tarifas como resultado de este proyecto? ¿Cuál sería el impacto de las tarifas? Porque a la gente lo que le importa finalmente es cuánto paga, cuánto es la cuenta de la luz. Entonces, Sí, yo creo que, a ver, yo estoy de acuerdo que a la gente le importa que la cuenta de la luz, a la gente también le importa la calidad de suministro, por eso es importante que la tasa sea razonable, pero no demasiado baja, no desincentivar la inversión. Yo también creo, presidente, que a la gente le importa la cuenta, pero también le importa que el cobro sea justo, ¿ah? Y hemos tenido algunos episodios recientes en esta industria en que a lo mejor la plata no era mucha a la vista de algunos, pero si no era lo que correspondía, también eso tiene un costo, ¿no? Entonces, la distribución, como decíamos al principio, representa alrededor de un 20% de la cuenta total, ¿no? Estimamos que el efecto de esta modificación debiera ser alrededor de un 2,5 a 3% de la cuenta, pero como porcentaje del 20 es un porcentaje significativo. Una cuenta promedio de 1.000 pesos. Una cuenta tipo son aproximadamente 23.000 pesos, ¿no? Entonces, alrededor de 700 pesos por cuenta. senador Guillé, después la senadora Proboste. Perdón, propongo lo siguiente, porque tenemos los invitados para otro proyecto de ley. Sí. Entonces, pongámonos de acuerdo en cómo vamos a tramitar el proyecto, para entender que los plazos son acotados. Y podamos recibir, digamos, a los otros invitados que nos van a dar su opinión técnica respecto al proyecto que presentamos con el senador Bianchi, que es el autor y que está suscrito por el senador Guillé y la senadora Proboste. Senador Guillé y después senadora Proboste. Gracias. Muchas gracias, presidente, ministro. Muy bienvenido. Mire, si uno lee el informe que el propio gobierno presenta, aquí se dice en la página 19, que actualmente no existe un mecanismo de monitoreo de las rentabilidades reales de las empresas sujetas a regulación en la distribución. Yo creo que eso en cualquier parte del mundo es grave, que no exista ese. Segundo, que existe un chequeo de rentabilidad agregado de la industria, pero se trata de las rentabilidades tarifarias, es decir, sobre la base de información entregada por las empresas. O sea, aquí el regulado define y entrega los datos para que la autoridad se pronuncie. Segundo hecho, que en cualquier parte del mundo sería una cosa inaceptable. ¿Ah? Bueno, y esa es la salmonera y un montón de otros negocios. La verdad es que lo que nosotros nos hemos hecho cargo, varios parlamentarios, de abordar este tema, es porque aquí este modelo de negocio basado en empresas, modelo y todo, lo estamos cuestionando tanto en la Comisión de Obras Públicas, donde está el de agua, sanitaria, digamos, para ser más amplio, y acá tiene que haber una natural coincidencia de modelo. Yo creo que llegó la hora de revisar el modelo de negocio que se ha aplicado en el sistema regulado, tanto los servicios sanitarios como de energía. Por lo tanto, yo por lo menos no me puedo comprometer con fechas tan cortas para una discusión que parte del reconocimiento de algo grave que ha pasado en el sector. Pues, ministro, aquí ha habido abusos por años. Entonces no me pueden pedir que yo, urgido, le dé el paso a un proyecto de ley sin ni siquiera haberlo estudiado, poniendo la fecha primero y la necesidad de investigar pasa a un segundo plano. Primero conozcamos los antecedentes, entendamos el problema y de acuerdo a eso fijamos un calendario. Es la complejidad de la materia, no la urgencia, la que determina la calidad del trabajo parlamentario. Muchas gracias, presidente. Senadora Proboste.
Presidente, quisiera hacer algunas consultas a propósito de la lámina que el propio Ejecutivo presenta en la página 25. ¿Cuáles son los plazos? Porque uno, al mirar estas etapas del proceso, se ve con claridad que la fecha del nuevo decreto estaríamos hablando de noviembre del año 2020. Por eso no me cuadra esta urgencia, porque la misma ley establece un proceso de 6 meses, por tanto esta ley corta podría promulgarse en abril o mayo del próximo año. Lo digo a raíz de lo que ha planteado también el propio senador Alejandro Guiller, que creo que en esto es mejor estudiar para no tener que enfrentar procesos complejos como lo fue hace algún tiempo todos los temas de medidores. Y yo quisiera volver sobre la pregunta que hacía el presidente de esta comisión, de cuál es el impacto en la tarifa que puede tener la aprobación de esta ley. Y en eso, con las cuentas promedio, a raíz del tema de medidores, también se hizo este análisis de cuánto era lo que pagaba en promedio nuestros adultos y adultas mayores. Y la cuenta no superaba los 10.000 pesos de luz. Por lo tanto, el impacto que va a tener esto en la tarifa son 300 pesos, eso es bueno decirlo. Y quisiera volver a reiterar una consulta en que si hoy día la preocupación tiene que ver con que no se aumente el precio final de la luz a nuestro vecino, la pregunta es si se sigue incorporando dentro del modelo tarifario de la central campesino, que tiene un costo de $100 el megawatt hora, y eso sí que hace subir la tarifa de una central de la cual no se ha colocado ni una sola piedra, y hoy día se le está cobrando a los chilenos y chilenas. Eso, presidente. Ministro, tiene la palabra. Respecto de las preocupaciones del senador Guillé, yo las comparto. O sea, por algo estamos proponiendo el giro único, porque creemos que tenemos que saber cuánto ganan las empresas que distribuyen luz a los hogares, ¿no? Por eso estamos haciendo esta modificación que viene a cambiar una ley que no se ha modificado en casi 40 años, ¿no? Por eso lo queremos cambiar. Ahora, sí es importante entender que la fijación tarifaria se hace a partir de una empresa modelo, ¿no? Por lo tanto, si la compañía tiene más costos que la empresa modelo, eso no lo pagan los usuarios, ¿no es cierto? Los usuarios pagan una tarifa que permita rentabilizar los costos o las inversiones de una empresa modelo eficiente, ¿no? Ahora, con una tasa que es muy alta, por eso la estamos corrigiendo, ¿no? La discusión respecto de si el esquema de empresa modelo es el mejor o no, nosotros ya lo estamos teniendo en el marco de la ley larga, en las mesas de discusión que estamos teniendo con distintos actores y en los que queremos que se sumen los asesores de los parlamentarios, de los diputados y de los senadores, y es la convocatoria que hicimos al principio para esta reunión del 30. Uno de los temas centrales ha sido la empresa modelo. Hay gente que cree que hay que moverse al otro extremo, que es una empresa real, ¿no? Que no quiero que en honor al tiempo nos empantanemos en esa discusión acá porque es muy compleja, pero nosotros en principio sí creemos que el modelo de empresa, valga la redundancia, se le pueden hacer perfeccionamientos, ¿no? E incorporar otras variables que permitan que funcione mejor. Y en general, senador, yo creo que el Ejecutivo en general comparte su planteamiento de que tiene que haber cierta coherencia en el marco regulatorio de distintos sectores, que aunque no son idénticos entre ellos, tienen ciertas similitudes, ¿no? Así es que en eso estamos de acuerdo. Respecto de los plazos, si usted, con su permiso, presidente, le puedo pedir a José Venegas, de la Comisión Nacional de Energía, que explique bien lo de los plazos, porque hay muchas etapas intermedias que hay que cumplir. A mí me encantaría poder tramitar esta ley con más tiempo, honestamente. Sin perjuicio que la discusión en la Cámara fue bien profunda. Obviamente es razonable que los senadores quieran poder entender, claro, profundizarla. Pero hay ciertos plazos que, vencidos, se nos va a ir, se nos va a ir la micro, ¿no? O sea, vamos a tener que hacer la fijación tarifaria por 4 años y vamos a tener que revisitar esta conversación después. Y yo creo que eso sería, o sea, no lo creo, eso sería una mala noticia para la gente en la casa, ¿no? Sí, gracias, ministro, señor presidente. Efectivamente, el proceso de fijación tarifaria de la distribución es un proceso que toma cerca de 2 años y que ya comenzó en el contexto de la ley actual
con vista a tener esta fijación en noviembre de 2020, ¿no? Y es así de largo porque recordemos que como está en la ley actual, consta de varias etapas. La primera de ellas es encargar un estudio de costos que lo hace una empresa externa, la empresa de la CNE, y lo hacen también las empresas distribuidoras, como explicamos, para ir después al proceso 2 tercios, 1 tercio, ¿no? Y eso hay que hacerlo con mucha anticipación, primero porque las bases del estudio pueden ser objetadas y por lo tanto pueden ir a un panel de expertos, después hay que hacer el estudio, lo que tiene una demora, y después de hacer el estudio hay que dar plazo a la discusión y a todo el proceso de cálculo, ¿no? Entonces, por eso que la fecha, por ejemplo, que es crítica es noviembre de este mismo año, porque es el momento en que se encarga el estudio de costo. Y el estudio de costo es radicalmente distinto si es en el contexto de la ley actual o es en el contexto de la ley que estamos proponiendo, ¿no? Porque son distintas bases, entre otros casos, porque está ahí el tema de la tasa de rentabilidad. Por lo tanto, efectivamente hay una premura, porque de lo contrario vamos a llegar este noviembre o a principios del próximo año y vamos a tener que encargar el estudio sobre la base de la ley actual. Y ahí empieza a ser difícil retroceder. Entonces, esa es la situación de plazo que nos ha llevado a plantear los plazos que ha señalado el ministro. Antes de darle la palabra al senador García Huidobro, pero cuando dice que el estudio se hace sobre la base de la ley actual o de la nueva ley, ¿eso es obligatorio en el estudio o podría hacerse un estudio bajo la hipótesis de la aprobación de una ley que está discutiéndose? O sea, me explico, el estudio, la forma en que está regulado el estudio, ¿exige que el estudio se realice conforme a la ley actual o uno podría encargar un estudio bajo una ley que va a ser modificada bajo la hipótesis de modificación? Digo, porque hay que distinguir entre los costos, y eso los costos no cambian por la ley, los costos son los que son, y la forma en que se consideran conforme a la ley esos costos. No sé si queda clara mi pregunta. El elemento clave es justamente la tasa de rentabilidad, ¿no? El estudio que define la ley actual no incluye un estudio de tasa de rentabilidad. La ley que se está proponiendo define ciertamente lo que acaba de explicar el ministro, que hay que calcular la tasa de rentabilidad y situarla entre esto techo y piso, ¿no? Y eso no existe hoy día, no está en la legislación. Entonces, al iniciar el estudio de costo en los próximos meses, a fines de este año, noviembre, diciembre, es determinante si se hace encargando el estudio de tasa o no. En primer lugar, ministro, agradecer la exposición. Creo que me habría gustado que hubiéramos trabajado la ley larga y no la ley corta, porque esa es una de las necesidades que tiene urgencia el país. Y la ley larga, sin duda, va a abrir lo que pudimos abrir también en generación y en transmisión, que es competencia. Si el mayor problema aquí es que no hay competencia. Y justamente los problemas que hemos tenido es no solamente por el tema de no cumplimiento de las normas de las empresas distribuidoras, sino también de la falta de fiscalización. Yo quisiera consultarle cuánto tiempo estuvo en la Cámara este proyecto. Porque si nosotros tenemos 15 días prácticamente para despachar este proyecto, creo que, y somos Cámara Revisora, es complejo. Y me habría encantado que lo hubiéramos podido tener antes este proyecto para poder estudiarlo como corresponde. O si no, es muy difícil como Cámara Revisora estar ejerciendo la labor que la propia Constitución nos obliga. Y lo otro, una consulta, porque si nos demoramos un poquito más allá, ¿es posible postergar un poco el decreto? Por eso estoy consultando porque es, sin duda, pero ese es decreto. Claro. Lo otro, creo que vamos a avanzar en esto, tenemos que avanzar y valoro que la Cámara se haya despachado de esta forma. Sin duda, pero yo creo que lo más importante de aquí para adelante es la presentación de la ley larga con el fin de poder cambiar lo que hoy día ha existido históricamente. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con el senador García Huidobro. Yo creo que lo más importante es la ley larga. Nosotros tenemos que tramitar una ley larga
Esa ley larga espero tengamos ocasión de discutirla con calma. Esa ley larga, en esencia, lo que tenemos que lograr hacer es que un monopolio natural que hoy día cumple varios roles, el de proveer la infraestructura, o sea, los cables, los postes, los transformadores, pero cumple ese rol, pero además cumple el de comercializador, es el que compra la energía a los generadores y la vende a las personas, administra toda la información de los clientes, saben los consumos, los horarios de consumo, toda la información de los clientes. El monopolio natural tiene sentido solamente en la infraestructura. No tiene sentido que tengamos varios tendidos de cable con varias compañías poniendo postes afuera. Eso evidentemente es de sentido común que tiene que seguir siendo así. Pero tenemos que abrir espacios de competencia en comercialización, abrir acceso transparente y oportuno y en igualdad de condiciones a todos los actores que quieran entrar a este mercado. Eso es lo que va a permitir que la modernización del sector energía llegue a las casas y la gente lo perciba, que podamos tener con más facilidad paneles solares en los techos, autos eléctricos cuando la gente quiera, que podamos programar el consumo, que haya una ecuación de incentivos correcta para que la gente, ojalá, aplique eficiencia energética, ¿no es cierto?, y no que tenga incentivo a consumir más. O sea, todo eso lo tenemos que hacer en la ley larga. Nosotros hemos discutido mucho internamente, y en la comisión de la Cámara también, la opción de no hacer la ley corta, y hacer simplemente la ley larga. Pero la inmensa mayoría de los actores políticos con los que nosotros hemos hablado creen que la ley corta es muy importante que la hagamos, que normalicemos la rentabilidad de las compañías, que tengan giro único para que sepamos cuánto rentan, que arreglemos el proceso de fijación tarifaria, porque eso nos va a permitir los temas más urgentes resolverlos y tener una discusión más tranquila, con una sensación de que el statu quo es un poco más razonable, digamos, para poder abordar los temas de largo plazo. Entonces, tenemos que despachar esta ley corta lo más rápido que se pueda, atendiendo todas las dudas que existan, pero yo estoy de acuerdo que la motivación principal tiene que ser la ley larga. Respecto de los plazos, la ley corta había entrado a la Cámara antes que yo llegara al Ministerio, había entrado en abril, entiendo, la tramitación, ¿no? Empezó la tramitación en abril y bueno, y se aprobó la semana pasada. Y yo creo que el desafío principal que tenemos de tramitación, a la luz de lo que fue la tramitación en la Cámara, no va a ser tanto la capacidad que tengamos en un plazo relativamente breve de profundizar lo suficiente en los temas que aborda la ley corta, porque ahí sí podemos profundizar y yo creo que podemos clarificar las dudas que tenga la Comisión respecto de esos temas. El desafío principal va a ser que logremos, como logramos en la Cámara, un acuerdo en esta comisión de que no incorporemos en la ley corta otros temas, porque vamos a tener, nosotros como Ejecutivo la tenemos y ustedes, cuando entremos en el detalle, la van a tener también, la inclinación de tratar otros temas, porque tenemos dudas de la empresa modelo, entonces vamos a querer ver si cambiamos la empresa modelo. Y vamos a tener dudas del rol de comercialización y vamos a querer... Entonces, yo creo que nosotros tenemos capacidad de clarificar todas las dudas, dedicar todo el tiempo que se requiera en clarificar y aclarar los temas que estamos tratando en la ley corta. Yo creo que eso lo podemos hacer en los plazos que tenemos, con buen trabajo de asesores, están todos los antecedentes. Pero este es un segmento complejo y si queremos resolver en la ley corta todas las aristas posibles del sector de distribución, eso es completamente incompatible con los plazos que tenemos en mente, ¿no? Bueno, hay un punto que vamos a agregar a la cuenta, que llegó una comunicación de Juan Ignacio Gómez, porque el gobierno está invitando a constituir un equipo prelegislativo respecto de la ley larga, la ley de reforma del segmento, que reforma el segmento de distribución eléctrica, y cuya reunión se realizaría el 30 de septiembre a contar a las 3 de la tarde en la sede de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que queda en Amonátegui 95. Entonces, los senadores que estimen conveniente, esto ya lo hemos discutido, o sea, el senador que estime conveniente participar, participa, el que no quiere participar, no participa. ¿No es? En esas comisiones no hay ningún problema. Sí, yo entiendo el punto. La senadora Prost ha hecho un punto respecto de estas comisiones de expertos que reemplacen el trabajo legislativo. Esto es distinto, esto es trabajo prelegislativo, por eso con representantes de los senadores y con los propios senadores. Así que el que desee participar, puede participar. Yo extiendo y lo agregamos a la cuenta, la invitación para el lunes 30 de septiembre a contar las 3 de la tarde. Eso es lo primero. Lo segundo,
pongamos de acuerdo en el procedimiento, porque usted le consta, ministro, que no existe bloqueo legislativo en esta comisión. Al contrario, hemos tenido siempre disposición, en todas las comisiones que yo formo parte, por lo menos, y siempre hemos tenido la mejor voluntad de legislar. Eso no obsta que una vez opina distinto. Opinamos distinto entre los senadores, opinamos distinto a lo que plantea el gobierno. Hay senadores oficialistas que incluso tienen matices o diferencias con el propio gobierno. Bueno, eso es parte del debate democrático. Entonces, pongámonos de acuerdo en el procedimiento. Porque los senadores han insistido en que tenemos que otorgar audiencias respecto a este proyecto para formarnos una opinión. Yo no tengo problema en que citemos a sesiones extraordinarias si es que los plazos son acotados, pero que esto lo discutamos en profundidad. Eso es lo primero. Y lo segundo, que por la premura por aprobar este proyecto no clausuremos, o sea, primero, no, está bien, no agregar lo que es la ley larga, pero tampoco esto sea un candado de cosas que pudieran revisarse el día de mañana en la ley larga. Porque ese es el gran temor, que aprobamos algo y después la excusa es, está aprobado, lo acabamos de aprobar, y por tanto, ante esa premura, legítimamente los senadores decimos, mire, ¿sabe qué más? Entonces démonos más tiempo. O sea, si al final se va a clausurar el debate por una aprobación rápida, démonos más tiempo. Entonces, yo diría que eso es muy importante. Entonces, senador Guillé. No, sin ánimo de dificultar las cosas, sino poner una lógica. Yo por lo menos tengo el convencimiento, por lo que han opinado expertos ya sobre este tema y donde ha habido debate, que llegó la hora de una evaluación del modelo de negocio que ha imperado en el sector eléctrico y sanitario. Y por lo tanto empezar a hacer leyes cortas y después hacemos la ley larga. Y no hay coherencia con lo que este mismo Congreso despachó meses atrás, la opinión pública no lo va a entender. Además, si de verdad son 300 pesos la tarifa y a la gente se le explica, tendrán que entender que no nos vamos a amarrar a una discusión corta en un tema tan trascendente donde finalmente a lo que a la gente le interesa es tener mejores tarifas y mejor servicio. Pero si ya va a quedar amarrado la tarifa, de verdad, lo encuentro que es complejo. Estamos yéndonos por la urgencia que después nos amarra las manos, cuando de verdad queramos hacer la discusión de fondo, que no me cabe duda que el ministro quiere hacerla. Y nosotros también, y con muy buena fe de ambas partes. Gracias, presidente. Yo creo que las audiencias son fundamentales por lo siguiente, porque eso nos va a permitir formarnos la siguiente convicción, y es cuánto de lo que está en esta ley corta es sustantivo y por tanto no va a ser un paso que después tengamos que negar dando un paso atrás. Por eso yo creo que las audiencias son fundamentales para que nos formemos esa convicción, porque yo lo personal, si tengo esa convicción, el problema es que avancemos. Si existe la duda, es difícil que avancemos una ley corta si estamos, digamos, trabajando o el gobierno va a iniciar el trabajo en la ley clara. Entonces, lo que propongo es que nos pongamos de acuerdo cuáles van a ser las audiencias que vamos a conceder y ahí podríamos votar al menos en general el proyecto. Una vez que terminemos con la primera ronda de audiencia, lo hacemos relativamente rápido y entramos a la discusión en particular. Ministro, ¿usted iba a decir algo? Sí, no, brevemente, en honor al tiempo y que tenemos más temas en la tabla. Dos cosas. Respecto al proceso, yo ofrezco a los equipos técnicos de la Comisión y del Ministerio para que sin perjuicio de las audiencias que evidentemente son necesarias, que nosotros podamos empezar a trabajar con los equipos técnicos de ustedes, de los parlamentarios, en ir clarificando cosas. Este es un sector que es muy técnico, tiene muchas cosas de detalle, entonces en nuestra experiencia funciona mucho cuando los asesores de los parlamentarios tienen ocasión, no solamente en el tiempo limitado de la sesión, sino que entre semana, a partir de mañana mismo, si quieren, ir clarificando cosas. Y respecto de la aprehensión del senador Guillé y el senador Elizalde, esto también fue una discusión que la tuvimos expresamente en la Cámara de Diputados, porque es una aprehensión muy razonable, que es decir, vamos a hacer una ley corta, que es parcial, vamos a dibujar las cosas de cierta manera, y después cuando tengamos la visión de conjunto nos vamos a dar cuenta que esto lo queremos borrar y hacer distinto. Claro, entonces lo que nosotros dijimos expresamente, y hay un artículo que Juan Ignacio puede buscar, en que nosotros expresamente decimos que lo que queda en la ley corta, todo lo podemos volver a hacer y cambiar y borrar en la ley larga. O sea, nadie va a usar, nadie va a usar el argumento de que, oiga, dijimos tal cosa, que dijo que hay un solo estudio, entonces ahora no podemos cuestionar eso. Todo lo que hagamos en la ley corta es transitorio, es para ganar la tranquilidad, es la tranquilidad que nos da un proceso tarifario para los próximos 4 años con tasa de rentabilidad más baja,
un proceso más transparente, más representativo de la realidad. Giro único. No queda amarrado a 4 años, se fija 4 años, pero si nosotros el próximo año, cuando estemos tramitando la ley larga, decimos, ¿sabe qué? Este proceso de fijación tarifaria de 4 años se va a cortar y lo vamos a hacer a partir del año 3, no sé qué, tendremos que ver los transitorios, tendremos que ver los derechos que se hayan creado en ese momento, ¿no? Pero tenemos que tener una discusión de ley larga con la hoja completamente en blanco. Ese es el espíritu, ese es el acuerdo, incluso incorporamos un artículo en esa línea. Porque si no entendemos que la ley corta es como una camisa de fuerza a la ley larga y creemos que eso sería un error. Vamos a cerrar la discusión, le damos la palabra al senador muy Bianchi, breve, sí. para hacer Recogiendo un poco el planteamiento que hace el propio ministro y los senadores acá. Yo no soy un miembro de esta comisión, pero he participado en varias otras sesiones por distintos motivos. Yo tengo una duda, porque efectivamente lo que busca la ley corta, ¿no es cierto?, es el giro único, la empresa modelo, etcétera, pero y se establece una tarifa a 4 años. Entonces, que se diga de que esta puede ser cambiada, variada la tarifa, a mí me llama la atención. Yo más bien creo que esta ley corta va a forzar a que esta tarifa se mantenga por los próximos 4 años y al discutir la ley larga se conocerán o se va a discutir otra manera de llegar a la tarifa, pero es tan así, o sea, que quede la flexibilidad, la posibilidad, teniendo esta ley corta votada, ¿se puede efectivamente modificar la tarifa que debiera permanecer por los próximos 4 años? ¿Es tan así o no? Yo no tengo el texto a la mano, pero Juan Ignacio, no sé si lo tiene por ahí, incorporamos un artículo en que decimos expresamente que eso se podría modificar antes de los 4 años, dado que viene la ley larga en el horizonte, ¿no? Ahora, por eso cuando uno modifica las cosas tiene que ver los efectos que tienen y qué sé, ¿no? Pero el contrafactual, digamos, el caso contrario, que es que no hacemos la ley corta, igual vamos a tener decreto tarifario por 4 años, ¿no? No es que la ley corta cree el decreto tarifario. Lo que la ley corta hace es que hace un decreto tarifario con una tasa más baja, con un proceso más transparente y más justo para los usuarios. Entonces... Claro, 300 pesos menos, si lo voy a aplicar. Respecto de la tarifa y de los pesos, para que no quede instalada una idea que es parcial, digamos, depende cómo uno haga la matemática, ¿no? Porque si uno toma todo el consumo de los clientes regulados, la cantidad de energía, y aquí José me puede corregir, y lo divide por el número de clientes regulados, el consumo promedio son como 45 o 50 mil pesos mensuales, ¿ya? El 3% de eso son como 1.500 pesos, ¿no? Entonces ese es el promedio, que es toda la energía dividida por el número de clientes regulados. Pero hay clientes regulados que son, por ejemplo, un colegio muy grande o un hospital, ¿no? Entonces el promedio esconde algunos pocos clientes que consumen mucho. Entonces nosotros siempre hablamos de la cuenta tipo, que es un cliente regulado domiciliario, una familia promedio. Eso es más o menos 23, 24, 25 mil pesos. Y la senadora Proboste puso en la mesa un número que yo no he hecho por mi cuenta, pero que no dudo que sea cierto, que es que los adultos mayores pagan cuentas de luz promedio de 10 mil pesos. Y el 3% de 10 mil pesos son 300 mil pesos. Entonces, solamente son distintos números, ¿no? Y deberíamos ponernos de acuerdo en las audiencias que vamos a otorgar. La senadora Proboste propuso 3 personas: Hernán Calderón de Conadecus, Humberto Verdejo, académico, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de USACH, y Diego Pardo, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. No sé si hacemos llegar a la Secretaría, y lo que propongo es lo siguiente: de acuerdo al número de invitados, fijamos la extensión de la sesión, porque podemos hacer algo similar a lo que hicimos con Glaciares, que tuvimos una mañana entera con las audiencias y pues nos permitió, digamos, escuchar a todos los expertos. Ya, entonces quedamos mandatados para eso. ¿Habría problema de sesionar un día jueves? Lo que pasa es que el lunes estamos todos con comisiones, se nos topan los horarios. Digo yo, para las audiencias, no para resolver. ¿Ah? Sin votación. Sí. Un jueves en la mañana, no estoy pensando el jueves de la semana del 23, o sea, jueves 26 me parece que cae. A partir de las 9 de la mañana y sin votación, solo para audiencias. Entonces podríamos ver la posibilidad de sesionar el jueves 26. Ya. Gracias, ministro. Y si quiere, se queda para lo que viene ahora, porque yo me imagino que el gobierno tiene opinión sobre lo que vamos.
Y ahora no está obligado a quedarse tampoco, así que como estime conveniente, pero bienvenido, porque si podemos escuchar la opinión del ministro sería mejor. Y, sí, el ministro mejor. Y está... vamos a darle primero la palabra a José Venega, o va a hablar el ministro. ¿Usted mismo, ministro, va a hablar? Ya. De la Comisión Nacional de Energía, bueno, del Ministerio, va. Donde manda capitán no manda marinero, decía Vidal cuando era vocero. Gracias, presidente. Yo voy a dejarle profundizar en el tema a José de la Comisión Nacional de Energía. Yo quiero hacer algunas consideraciones más bien generales respecto de esta iniciativa. Lo primero, nosotros como Ejecutivo compartimos la preocupación, o sea, entendemos la motivación de esta iniciativa. Y queremos abordarla. Queremos abordarla, pero por razones que vamos a profundizar, creemos que tenemos serias dudas de que la manera de abordarla sea esta, ¿no? Y yo voy a esbozar algunas generales y después José va a profundizar. Lo primero que quiero decir antes de eso es, nosotros hemos recibido la visita de varios alcaldes de distintas regiones del país, de distintos partidos políticos, presentando una preocupación, manifestando una preocupación por su propio consumo, sobre todo lo que tiene que ver con el alumbrado público, ¿no? Nosotros estamos evaluando mecanismos posibles para ver cómo atender esa situación de los alcaldes en lo que respecta al alumbrado público, ¿no? Que tiene que ver con esta relación, con esta discusión. Creemos que puede haber un espacio ahí de solución que sea conveniente para los alcaldes, ¿no? Y para las comunas, en el fondo, que es lo importante. Lo segundo es que la ley larga, como mencioné hace algunos minutos, una de las cosas que hace, o que vamos a lograr hacer si la aprobamos, es hacer que el rol de comercializador que hoy tienen de carácter monopólico, digamos, para su zona, las compañías de distribución para los clientes regulados, o sea, son las únicas que pueden comprarle a la generadora para venderle a los clientes regulados, que eso se abra a la competencia. Nosotros creemos que es importante que cualquier cliente regulado pueda comprar directamente la energía con un generador de su elección, ¿no? Pero la compra de la energía es algo más complejo que simplemente elegir el precio, ¿no? Y José va a profundizar en eso. Y por eso creemos que es importante avanzar en la dirección de modificar esto, pero avanzar en la ley larga, atendiendo todas las implicancias que tiene. Entonces yo quiero poner sobre la mesa un par de cosas que yo confieso que cuando yo llegué, yo dije, bueno, pero revisemos esa cifra, fue mi inclinación natural, le confieso. Y cuando uno entra en el detalle, se da cuenta que tiene complejidades que pueden hacer que la motivación que uno tiene, legítima y bien intencionada, pueda tener efectos contrarios. Entonces, por ejemplo, si uno mueve el umbral de clientes libres, desde los 500 kilos que está hoy día a 100, es decir algo, lo que uno va a hacer es que, ¿no es cierto?, los contratos de suministro entre la generadora y las distribuidoras tienen un precio definido, pero no tienen un volumen definido, ¿no es cierto? O sea, el conjunto de las distribuidoras le dijeron a una generadora, le vamos a comprar 100 cantidad, digamos, 100 de energía a 100 pesos, el 100 pesos está garantizado, pero los 100 de cantidad no están garantizados. Por lo tanto, si la economía, por ejemplo, va más lento y hay menos consumo, la generadora tiene que cobrarle 100 pesos por unidad de energía, por kilowatt hora o por lo que fuere, pero si en vez de comprarle 100 le compramos 90, la generadora no puede exigirle a las distribuidoras que le compren los 10 que faltan, ¿no es cierto? Entonces, el riesgo de volumen, para ponerlo en simple, lo toman las generadoras, ¿se entiende? El riesgo de precio también, o sea, quedan con 100 pesos, perdón, el riesgo de precio se quedó fijado en el contrato, ¿ya? Entonces, si nosotros bajamos el umbral, lo que va a pasar es que de este volumen, digamos que hoy día estamos en 90, ¿no es cierto?, se va a achicar, de 90 puede pasar a 70, ¿no? Y lo que puede pasar, porque así establecen los contratos, es que las generadoras digan, ¿saben qué? Los ingresos que yo tenía en mente que iba a generar con este contrato en el futuro no se van a dar. Porque efectivamente me están pagando 100 pesos por unidad de energía, que es lo que yo comprometí en el contrato, pero el volumen que me están comprando es más bajo.
y los contratos establecen una cláusula en que ellos pueden ir y pedir que se cambien las condiciones de los contratos para efectos de compensar ese efecto, ¿no? Entonces, lo que puede terminar pasando, y este es uno de los efectos que hay que mirar con cuidado, es que si los contratos, nosotros subimos el umbral, algunos clientes que están en los contratos regulados pasan a ser clientes libres, el volumen baje, y eso puede ser que se traduzca en que el precio que paguen los clientes regulados que siguen dentro de los contratos regulados, porque están bajo el umbral de 100, suban su precio. Y lo que pasa aquí, y es lo complejo, es que los hogares no van a poder ser clientes libres si lo bajamos a 100, porque los hogares son los consumos más pequeños, ¿no? Entonces, lo complejo de esto es que precisamente los clientes a los que uno tiene la inclinación de querer más ayudar, ¿no es cierto?, son los que están más arriba. Entonces tendríamos que ir achicando el umbral hasta un nivel tal que todos fueran clientes libres, ¿no? El problema que tiene eso, y que lo tenemos que abordar en la ley larga, es que los contratos de suministro de energía eléctrica son complejos, tienen una serie de implicancias, indexaciones, o sea, son muy complejos y José va a profundizar en eso. Entonces, lo que quiero transmitir, hay otro problema que es bien serio en esto, es que nosotros estamos teniendo un desarrollo muy importante de energías renovables en el país, en gran parte porque los contratos de suministro con las distribuidoras les dieron a esos desarrolladores de proyectos un flujo estimado de ingresos futuros contra los cuales obtuvieron financiamiento para desarrollar esos proyectos. Entonces, si esa expectativa de ingresos futuros se achica por la vía de que muchos clientes salen de esos contratos para irse a clientes libres, también ponemos el riesgo, dependiendo de la magnitud de esto, de que algunos de los proyectos que están en desarrollo, y sobre todo los renovables, porque los renovables ofertaron precios más bajos, por lo tanto tienen menos holgura si se les achica el volumen para seguir generando el ingreso que necesitan, ¿no? Que algunos de esos proyectos renovables no se puedan desarrollar. Entonces, es bien complejo, quiero que José le explique más el detalle, pero lo que quiero decir en síntesis es, compartimos la preocupación, entendemos que la diferencia que hay entre el precio promedio de los clientes regulados y los precios a los que se están firmando los nuevos contratos de clientes libres, esa brecha es incómoda, ¿no es cierto?, y que tenemos que atenderla, pero creemos que, a pesar de que compartimos la motivación, tratar de arreglar el problema por esta vía puede tener efectos contrarios a los que buscamos y que la manera de hacerlo es hacerlo bien, con calma y viendo todas las implicancias en la ley larga. Un punto, porque usted lo plantea claro, algo que es de toda lógica, que es que si todos son libres, o sea, más bien que los grandes en alguna medida subsidian a los chicos, o los medianos, porque los grandes son clientes libres, y que por tanto, claro, si los medianos se salen, al final van a quedar solo los chicos y el precio podría ser mayor. Eso entiendo que es el sentido de su planteamiento. El punto es que cuando se rebajó la generación, el precio de la generación, señaló, esto va a llegar a los chicos tardíamente porque hay contratos vigentes. Entonces la pregunta es, ¿por qué los contratos vigentes no permiten bajar y en este caso podrían permitir subir el precio? No estoy hablando, porque su planteamiento en términos, sin el factor tiempo y contrato vigente, no lo cuestiono. O sea, pero en concreto, en la actualidad no se puede bajar los precios porque hay contratos vigentes, pese a que la generación hoy día es más barata. Entonces la pregunta es, ¿por qué podría permitir subirlo y no bajar? Porque cuando no se puede bajar, digo, sobre la base de los contratos vigentes. Creo entender la pregunta. Los contratos con los clientes regulados tienen más inercia, para ponerlo en esos términos, que los contratos con clientes libres. Primero porque los clientes libres en general tienen contratos más cortos, ¿no es cierto? Tienen contratos 4 o 5 años, entonces se vencen los contratos y los van ajustando a las nuevas condiciones de mercado, ¿no? Y eso es cierto cuando los precios vienen a la baja, pero cuando uno mira la serie histórica, también es cierto cuando los precios van al alza. Cuando uno mira la serie, y José va a presentar una serie ahí, esa inercia da estabilidad, da seguridad, pero eso puede tener beneficios en los momentos de costo alto y costos en los periodos de costo bajo. Entonces, la razón principal es esa, es que los clientes, en general los clientes libres tienen 1, 2, 3 suministradores de energía, no sé, una gran minera no tiene un portafolio de muchos proveedores, tiene 2 o 3, o a veces incluso 1, y cuando se vence el contrato lo relicita. Los clientes regulados tienen un portafolio de contratos con distintas compañías de generación, y esos contratos tienen plazos que se van venciendo en distintos momentos del tiempo, entonces el promedio va cambiando en el margen, o sea, sale un contrato el más viejo y entra un contrato más nuevo. Entonces, si sale uno caro y entra uno barato, lo que cambia es simplemente
el peso que tiene en ese contrato el marginal, digamos, ¿no? Esa diríamos que es la razón principal. Pero yo creo que la comisión tiene una presentación bien completa que puede ayudar a ilustrar el punto, presidente. Sí. Sin duda, esto nace, ministro, en el momento que las licitaciones bajan fuertemente y quienes pueden anticipar en el fondo la rebaja han sido los clientes que tienen sobre 500. Entonces, el objetivo de este proyecto es justamente de qué manera le pueda servir al común denominador de los chilenos, y entendiendo que efectivamente es imposible que una persona que es regulada o que tenga su vivienda pueda negociar libremente, pero en Europa, por ejemplo, hay condominios, hay agrupaciones de empresas, etcétera, que son mini, y en Chile perfectamente. Yo creo que es cierto lo que usted ha dicho en cuanto a la ley larga, y el riesgo que tiene esto es que solamente algunos van a poder anticipar en el fondo la rebaja de las tarifas, a diferencia de lo que son los clientes regulados. Yo lo entiendo, que el tema es que se nos pueden caer los proyectos que ya fueron licitados. Y eso es complejo, por eso pero el objetivo, en el fondo, es la preocupación que ha tenido siempre esta comisión de que de alguna manera haya bastante equidad en las tarifas que están pagando. Nosotros, senador, compartimos la preocupación, creemos que hay que hacer algo, simplemente queremos poner sobre la mesa las complejidades que creemos tiene hacerlo de esta manera, y creemos que, como digo, la manera mejor es la ley larga. Pero veamos quizás la presentación en detalle y lo podemos discutir. Sí. Hacer uso de la palabra. Perdón, para efecto del acta, está aquí el ministro Jovet, o Jovet, ¿cómo se dice? Jovet. Está bien. Es francés, se supone que la T no se pronuncia, pero... Jovet, ya. José Carrasco, está presente aquí, que es el jefe de la edición de mercado. Está Juan Ignacio Gómez, que es de la Casa, asesor legislativo. Está José Venegas, de la Comisión Nacional de Energía, que es el secretario ejecutivo. Laura Contreras está, ¿o no? ¿Cómo está? Jefe del Departamento Jurídico. Siempre las mujeres la sientan atrás, deberían sentarla adelante, ¿eh? Sí, que se siente con nosotros. Así que no sé si le pueden facilitar una silla. Y está Martín Osorio también, que es el jefe del Departamento de Regulación Económica. Ya, usted no va a dejar atrás porque no. Ya. Después le damos la palabra a los representantes de la generadora de Chile. Y vamos a tener que pedir prórroga de la sesión. Entonces tiene la palabra José Venegas. Gracias, señor presidente. Estamos circulando una copia de las láminas que traemos, ¿no? Y que en esencia van a profundizar los aspectos que ya señaló el ministro. Nosotros en las láminas hay aproximadamente 6 aspectos profundizados, con análisis incluso de valores, de por qué creemos que este no es el momento adecuado para hacer esta rebaja límite, y si lo es la ley larga. No obstante que estamos todos conscientes de que las razones por las que esta propuesta ha nacido, la de bajar el límite, son perfectamente legítimas y lógicas, ¿no? Todos hemos estado viendo en los últimos meses esta discrepancia que se está produciendo entre los precios libres de los clientes que tienen la opción de cambiarse arriba de 500 kilowatts y lo que está ocurriendo en las tarifas reguladas, que derivan de los contratos licitados en los años anteriores, y fundamentalmente los contratos más caros, que son los que mueven el promedio al alza y que son los que se licitaron en 2014 aproximadamente y un par de años antes, ¿no? Vamos a pasar brevemente por un poco los fundamentos de esto. Recordemos que las ventas a las que tienen derecho los suministradores, los generadores en general, son en 3 aspectos. No pueden inyectar su energía al costo marginal y no hacen nada más que el precio spot del sistema, y pueden hacer ventas a clientes regulados y clientes libres, ¿no? Cuando nos referimos a los clientes regulados, la ley estableció el proceso hace ya muchos años de licitaciones, ¿no? Y son los procesos que públicamente se han hecho con base establecida por la Comisión Nacional de Energía, y que han tenido, a partir de 2014 y en los años siguientes, fundamentalmente el propósito también de colaborar a que se sustenten inversiones que han permitido desarrollar el sistema, y en particular las energías renovables. Estos contratos bilaterales que se han hecho entre generadores y las empresas distribuidoras han tenido justamente este propósito, ¿no? Con un precio fijo de energía, se han adjudicado, tienen indexaciones y tienen cantidades que, como decía el ministro,
son variables para el generador. El generador no tiene una garantía de que la distribuidora vaya a consumir exactamente esas cantidades, sino que al revés, la distribuidora sí tiene garantía de que el generador se las va a entregar si las necesita, pero no hay un take or pay, que se llama. Y esto es importante porque cuando los procesos licitatorios en los años últimos se han ido centrando en energías renovables, se han ido centrando en proyectos que son solamente y exclusivamente costo de inversión, a diferencia de los contratos más antiguos que provenían de centrales a gas o de centrales a carbón, donde había una fuerte componente también de costo variable, es decir, comprar el carbón y quemarlo y que el precio cubriera eso. Los contratos de las energías renovables son solo costo de inversión, lo que significa que al momento de fijar el precio, el inversor necesita una garantía o una cierta certeza de que a través de un precio que es variable, sí va a poder recuperar una cantidad que es fija. Y por lo tanto el riesgo de volumen se vuelve especialmente crítico para las energías renovables, que son mayoritariamente costo de inversión. Lo vamos a ver a continuación. Aquí hay un recuerdo de lo que fueron las licitaciones, recordar nuevamente de dónde surgieron estos procesos, ¿no? Estos procesos se iniciaron hacia 2006, han tenido diversos cambios regulatorios y en sus bases, pero los procesos que en este momento nos sesgan el precio y que nos están dando precios del orden de los $100, como señalaba la senadora, fundamentalmente se originan en los años 12, 13, 14. Que son los que están ahí con los precios más altos, especialmente 2014, porque 2014, si bien tiene 18 oferentes solo ahí, 2014 tiene mucha energía. En el 2014 no está señalada la barra ahí, pero la cantidad de energía fue casi un tercio de toda la energía regulada, la que se adjudicó ese año. Por lo tanto, al haber sido un contrato hecho a un precio, como dice ahí, del orden de los $110, 108 dice ahí, y casi por un tercio de la energía regulada, es un precio que pesa mucho en el promedio, que aún hoy día nos rige, ¿no? No obstante que en los años siguientes el precio cayó, como se ve ahí, efectivamente la licitación de 2016 se fue a $48 y en la 2017 a $33, pero fue por cantidades de energía mucho menores, que no impactan tanto en el promedio. Los clientes regulados, efectivamente, aprovechando esta discrepancia que hablábamos, y que se empieza a producir justamente por la caída de precios de las energías renovables y los cambios regulatorios ocurridos, pero fundamentalmente por la caída de los costos de inversión de las energías renovables, empieza a ocurrir que en contratos de corto plazo las generadoras se manifiestan más dispuestas, los suministradores, a pactar precios más bajos que estos regulados. Y efectivamente comienza a ocurrir que el precio o la comparación, que es la con que se guían los generadores, que es el mercado spot, empieza a quedar por abajo de lo que son los precios de los contratos regulados, que es lo que se ve a la izquierda, y se empieza a producir este éxodo o este movimiento de los clientes que están habilitados para hacerlo, los que tienen una potencia conectada superior a los 500 kilowatts, empiezan a poder trasladarse y ya empiezan a ejercer la opción de ser clientes libres, como se ve en el gráfico a la derecha, ¿no? Donde se empieza a ver el valor acumulado y el valor mensual, y se empiezan a pasar una alta cantidad. Al año 2018 se habían traspasado casi 3 terawatt-horas, un 10% del consumo regulado se había pasado a libre. Y es lo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cuál es la propuesta entonces que estamos discutiendo? Justamente es la rebaja del límite para que esto pudiera permitir que más clientes se traspasaran, lo que comentábamos, ¿no? Y que el límite se bajara de 500 a 100 kilowatts como una medida para buscar y permitir un mayor número de clientes acceder a esta rebaja, y que dicha medida, sin otros ajustes complementarios, creemos nosotros, podría provocar más bien adversos efectos si es que no se hace con otros aditamentos que vamos a discutir, ¿no? Y que es una medida que, si bien en principio parece lógica, es decir, mire, ¿por qué no hacemos que más clientes tengan esta oportunidad? Tiene estos efectos colaterales que mencionó el ministro y que nosotros creemos hacen que el remedio, si no es completo, sea peor que la enfermedad. Primero, la primera razón, como yo decía, son 6 las razones esencialmente, que esto no resuelve el problema del grueso de clientes residenciales. Los números muestran que, ahí están los rangos, ¿no?, donde se sitúa la energía. En realidad, entre los clientes de tamaño entre 0 y 100 kilowatts
hay más del 70% del consumo de energía. O sea, cuando uno baja a 100 kilowatts del límite, no está haciendo nada para el 70% del consumo y no está haciendo nada para más del 99% de los clientes. O sea, el número de clientes, además, está solo entregando un beneficio a un número muy reducido de clientes. El grueso de la energía sigue siendo regulada, siguen los clientes más pequeños y el grueso del número de clientes no se ve beneficiado, ¿no? ¿Quiénes son esencialmente los clientes que están entre 100 y 500? Que es una buena pregunta hacerse, ¿no? ¿A quién se estaría beneficiando y a quiénes no se estaría beneficiando? Efectivamente, no se beneficia al consumo residencial. El consumo residencial en general está bajo los 10 kilowatts. Tampoco se beneficia a la muy pequeña empresa, porque esas también están bajo los 100 kilowatts. Panadería, hoteles pequeños, hostales, almacenes, tampoco llegan a este beneficio. Entonces, ¿quiénes llegan? En realidad los que están más en el tercer nivel que se ve ahí, consultorios, algunos colegios de gran tamaño, conjuntos habitacionales, algunos edificios, strip center, cadenas comerciales, laboratorios, es decir, se llega a ese tipo de consumidores. Ese tipo de consumidores es a los que uno traspasaría este beneficio, ¿no? El segundo problema que nosotros detectamos y que describió el ministro tiene dos componentes, y es que en la práctica bajar el límite a 100 kilowatts sin hacer nada más va a subirle el precio a esos clientes residenciales. De hecho, se lo va a subir de una manera inmediata. La Comisión Nacional de Energía y el Ministerio vienen haciendo las licitaciones para seguir promoviendo el desarrollo de nuevas fuentes de generación. Si le sacamos una buena parte de consumo a los clientes regulados hoy día, bueno, eso evidentemente va a postergar las licitaciones, puesto que ahora hay menos razones para hacer más licitaciones. Al no hacerse licitaciones nuevas a bajos precios, que son las que estábamos obteniendo, esas licitaciones a bajos precios no van a entrar al promedio y no van a seguir bajando el promedio de los regulados. Los regulados se van a quedar en el mismo promedio que tienen hoy día, digamos. Entonces, ahí está la curva de cómo era la rebaja, creo que yo la he mostrado en alguna sesión anterior, cuando hablamos de los precios, dijimos, la curva roja es cómo va a bajar el precio regulado desde más o menos los $100 que está hoy día, al año 2020, como ustedes ven. La curva roja, cómo va a bajar en los años que vienen, por la modificación de este promedio, ¿no? Y a partir del año 2024 se ve lo que pasaría si no hay más licitaciones. Es decir, si la necesidad de hacer licitaciones reguladas se ve reducida porque le sacamos una buena parte del volumen. Si uno sigue haciendo las licitaciones, porque todo el paquete de clientes regulados la va necesitando, se fija, por ejemplo, que a partir del año 2024 se va por la curva azul. Si uno le quita un pedazo de consumo regulado porque se pasa libre, bueno, los que quedan se van a ir por la curva roja, porque van a quedar más chicos y no van a necesitar más licitaciones. Así que hay un primer efecto claro y concreto. Bajar el límite a 100 kilowatts, si no se hace otra cosa, va a hacer que los precios hacia el año 2027 para todos los otros, incluidos todos los residenciales, sean aproximadamente un 18% más alto. O sea, le sube el precio a los otros. Y como decíamos, y estos clientes podrían ser afectados, son el 99% de los clientes. Este es el primer efecto. Hay un segundo efecto sobre precio, que es el que señalaba el ministro, además, ¿no? Y es que la medida impactaría al alza esperado también por la vía de que los clientes que hoy día, los generadores que hoy día tienen los contratos, estarían legítimamente en posición de usar su prerrogativa de solicitar una revisión de los precios. Los contratos que se hicieron en estas licitaciones tienen cláusulas de revisión de precios que pueden ser activadas cuando hay un cambio legal que lo justifica. Y este cambio legal ciertamente lo justificaría para muchos inversionistas que construyó, como decíamos, una central de energía renovable que le apuntó a recuperar una inversión y que ahora, como se le achica el volumen, recupera menos ingresos para pagar esa inversión. Y por lo tanto, legítimamente podría decir, mire, usted me cambió la regla del juego, yo necesito que me ajuste los precios de mi contrato, súbamelos, porque como me quitó ventas en volumen, démela en ingreso, en precio, y ese efecto nosotros lo hemos estimado aproximadamente en otro 8%. Por lo tanto, si juntamos los dos efectos, el de no hacer más licitaciones, porque se nos achica el volumen, y además el de que estas cláusulas pudieran ejercerse, tenemos que los clientes del año 27 podrían llegar a tener casi un 26% más de precio por culpa de haber bajado el límite sin hacer nada más. Recordemos, como dice el cuadro a la derecha, lo que yo ya señalaba, que los signatarios de contratos licitados podrían reclamar cambio de condiciones legales y pedir el alza de precio para compensar el deterioro por menor margen
en menor volumen de venta, ¿no? Este es el segundo elemento complejo, pero son bastantes más todavía. Hay un tercer elemento que hay que reconocer también, que la medida de bajar el límite en realidad puede generar mayor concentración de mercado. La experiencia que hemos visto es que los nuevos clientes libres están siendo principalmente captados por las generadoras más grandes. Y esto tiene una explicación muy sencilla, ¿no? Las licitaciones que abastecen a los clientes regulados han resultado ser un mecanismo mucho más facilitador para la participación de pequeños generadores que se han podido ajustar o adjudicar en estas licitaciones bloques pequeños de energía. De los nuevos contratos, estos que se han pasado a clientes libres, un 80% han sido suscritos por las 4 mayores empresas incumbentes: Enel, Colbún, AES, Gener y Engie. O sea, aquí no, en este mercado de los que tienen la opción de 500 para arriba, no han participado los chicos. Es decir, no ha habido ni un, o prácticamente muy pocos, generadores pequeños o generadores renovables, netamente renovables, que hayan accedido a este mercado. Se lo han llevado todas las empresas más grandes. De las licitaciones de suministro, en cambio, las que se han hecho, solo un 45% del volumen fue suscrito por las empresas más grandes. En cambio, los libres, el 80%. Estos que han migrado, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque las licitaciones reguladas en realidad son más fáciles para acceder para los generadores y suministradores más chicos. Cuando se reduce el límite, se entrega el mercado a aquellos generadores y suministradores que efectivamente pueden desarrollar una fuerza de venta, que tienen una logística para ir a buscar y atender a gran número de clientes. Y esos no son los chicos. Entonces, también hay un fenómeno de concentración de mercado evidente, ¿no? Después hay un elemento de riesgo para los que se cambian, que también es una buena razón para no hacerlo. La ley, cuando los clientes están dentro del contrato regulado, la ley resguarda el abastecimiento de los clientes y sus cláusulas y sus condiciones de riesgo, porque las condiciones, las bases de licitación están muy especificadas y el rango en que el suministrador se puede mover es bastante más acotado en innumerables cláusulas, en cláusulas de indexación de precios, en cláusulas de pago del suministro, en cláusulas de corte del suministro, en cláusulas de consideración de los pagos de potencia, etcétera. Es un formato de contrato que fue elaborado por la Comisión Nacional de Energía, que ha sido perfeccionado por la Comisión Nacional de Energía, pero que justamente apunta a resguardar a todos los clientes. Hay elementos como, decía yo, los riesgos anticipados de los contratos, las dificultades de recontratación, los riesgos de indexación, que pueden estar presentes en estos contratos libres. Cuando los contratos pasan a ser libres, no siguen ningún formato que sea resguardado hoy día. Esto no es menor, porque vamos a ver que alguien citaba aquí hace un momento cómo se hace en los países europeos. En los países europeos sí existe este marco de resguardo para los clientes libres cuando el límite se ha bajado hasta abajo. Lo vamos a comentar en un momento más. Entonces, acá hay otra razón. Los clientes que, mientras más bajamos el límite, son clientes también más chicos. Hemos visto, son hoteles, a lo mejor son laboratorios, son bombas de benzina, pero ciertamente van teniendo progresivamente menor poder de negociación y también van quedando en una situación un poco más riesgosa respecto de la negociación de esos contratos con generadores grandes. Un quinto elemento, y lo señalaba el ministro, ¿no?, es que todos estos contratos tuvieron como objetivo respaldar nuevos proyectos. El desarrollo que ha habido en Chile en los últimos años de energías renovables se ha sustentado. Todos estos proyectos que están ahí se han sustentado en estas licitaciones y muchos de ellos a muy bajos precios. Cuando bajamos el límite y alteramos el volumen de energía, no solo lo estamos alterando para los que vendieron a $100 en la licitación de 2014. También estamos perjudicando el volumen de las energías renovables que ofertaron el 2016 y el 2017 a bajos precios. A esos generadores que vinieron y ofertaron energía a $40 o a $30 incluso, también le estamos quitando posibilidad de rentar sus inversiones, ¿no? Y esto se ve aquí como la pérdida de señal de largo plazo para el desarrollo de estos proyectos. Los contratos de clientes libres son de corto plazo, insuficientes para viabilizar el financiamiento de nuevos proyectos. En general, todos estos clientes de 500 kilowatts que se han cambiado de regulado a libre, ninguno o muy poquitos han hecho un contrato superior a los 7 años. Por lo tanto, no han sido suministrados, es otra razón más, por la que nunca son suministrados por inversionistas con proyectos. Son más bien suministrados por las energías existentes de las empresas más grandes.
Y por lo tanto, todo este universo de contratos no está sirviendo para el desarrollo de nuevos proyectos, porque a los inversionistas no les interesan los contratos, a los inversionistas en una nueva planta solar o en una planta eólica no les interesan los contratos que duran 7 años, les interesan los que duran 14, 15 o más. Y esos no están en este mercado. Los proyectos adjudicados en contrato a largo plazo de las últimas licitaciones son RNC, por lo que este tipo de tecnología es la más afectada, ¿no? El desarrollo de RNC es 100% costo de inversión, como decíamos aquí, por lo que les es indispensable la certeza de flujo en periodos superiores a 15 años. Los plazos de contrato libre no superan los 7. Y aquí tenemos todos estos proyectos que están a la derecha, más de 4.000 megawatts, los que están señalados en rojo, de proyectos ya adjudicados que están o en construcción o están en busca de financiamiento y no han sido iniciados. Bueno, a todo eso le estaríamos diciendo, oiga, usted no va a recuperar la plata que cree que va a recuperar. ¿Por qué llevar esto a la ley larga entonces? Y aquí viene un poquito el sentido, ¿no? Porque nosotros creemos que efectivamente hay que trabajar este problema, pero hay que trabajarlo bajo 2 conceptos bien esenciales. Primero, que lo que se haga impacte las tarifas de todos los distintos tipos de clientes que hoy son regulados. No solo de algunos, sino que de todos, en especial, ciertamente, los más chicos y los más desprotegidos. Que no se afecte la continuidad de los contratos licitados, es otra condición. Ni se le quite certeza a los proyectos que ya han sido comprometidos y se mantenga una señal de inversión de largo plazo. Se disminuya también, y que se evite disminuir el riesgo, se disminuye el riesgo tanto para los clientes que se traspasen a régimen libre como a los que permanezcan en el régimen regulado. No es justo que cuando se hicieron las licitaciones estaban todos estos clientes apostando por las licitaciones, incentivando nuevos proyectos y ahora digan algunos, mire, nosotros nos vamos a bajar de este carro, es cierto que estuvimos ahí para incentivar las nuevas inversiones, pero ahora que nos gustó este precio a $50 nos vamos a ir para acá y vamos a dejar solo a estos otros, a los más chicos y desprotegidos, ¿no? Entonces, los principios que debe cumplir un cambio regulatorio en estos aspectos son: cualquier avance en liberación de mercado debe ser para todos. Los clientes regulados son responsables, porque todos son responsables y se han beneficiado de los montos licitados, los chicos y los más grandecitos. Y además debe existir una base de contratos licitados de largo plazo que conformen un resguardo al que puedan retornar los clientes más vulnerables si no les gusta la aventura de ser libre. En todos los países europeos donde se ha hecho esto, existe lo que en algunas partes llaman el precio o la tarifa de último recurso, donde el cliente que se sale prueba a ser libre y dice, mire, a los 3 años no me gustó, me están cobrando muy caro y tengo donde volverme, tengo donde ir de vuelta y tener la garantía de que me puedo volver a un contrato regulado y que ahí voy a tener un precio que al menos conozco. Pero para hacer eso hay que crear ese mecanismo. Si hoy día le empezamos a sacar energía a los contratos regulados, desincentivamos que se siga invirtiendo en ello y no existe esta base de último recurso. Esa base de último recurso hay que crearla también y darle una regulación que permita que haya suministrador interesado en mantener este colchón de ida y vuelta, digamos, para los que se van al mundo libre. Entonces, este es un tema que, si bien en esencia el problema existe, lo hemos reconocido, estamos conscientes que hay que arreglarlo, pero hay que arreglarlo bien, hay que arreglarlo con bastantes más aristas que cubran todos estos problemas. Y eso es lo que, como ha dicho el ministro, nosotros creemos que debe hacerse en la ley larga, sin duda. Muchas gracias. Como estamos en la hora, voy a pedir primero acuerdo para prorrogar la sesión y le voy a dar de forma inmediata la palabra a Claudio Sivas, que es el presidente ejecutivo de la Generadora de Chile, Asociación Gremial. Y está presente también Jaime Espínola, para efectos del acta, ¿cómo está? Que es el gerente de Asuntos Regulatorios, y Rodrigo Solís, bienvenido, que es el director de estudio. Así que, Claudio tiene la palabra. La presentación gracias, se está presidente. distribuyendo ahora por Julio Cámara. No sé cómo lo hacemos con la parte logística, ¿alcanzará el cable para allá? Eso. Podríamos discutir eso en otro momento, ministro, ¿no? No tengo tanta certeza al respecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias, presidente, muchas gracias, senadores, por la invitación hoy día acá. Mientras me supera la tecnología para llegar a la presentación, quería compartir con ustedes también alguna reflexión y agradecer a José Venegas la presentación, porque me va a ahorrar probablemente sobre todo algunos de los datos.
Y quisiera partir compartiendo, como ustedes saben, nosotros somos el gremio de las empresas que generan energía eléctrica en Chile. Somos las empresas que nos agrupan son 13, nuestro directorio está compuesto uno a uno con cada una de esas empresas, sumadas generan algo así como el 92% de energía eléctrica, y hay empresas, algunas de las conocidas, clásicas, ¿no es cierto?, las más grandes, pero también algunas de las más nuevas, como por ejemplo Cerro Minador, la primera central termosolar de América Latina, o LAP, que es la empresa que tiene el mayor parque eólico de Chile. Y estamos en todo el espectro tecnológico, porque somos las que producen y operan en el mercado, y tenemos una visión de largo plazo vinculado a que este futuro de Chile va a ser un futuro más eléctrico, que esa electricidad va a ser renovable, que va a ser un aporte a la eficiencia energética, confiabilidad y sustentabilidad, y lo que buscamos como gremio es ser parte de la discusión de políticas públicas con una mirada en la transición energética, en el uso, y de aquí estamos hablando de uso, pero también en cómo se genera la energía eléctrica. Y ya lo adelantó el secretario ejecutivo, es que en los procesos de licitación de clientes regulados hemos visto, sobre todo en las legislaciones, primero que crean este mecanismo y después la modificación del año 2015, perfeccionamientos que han traído mayor competencia y menores precios. Y si nos fijamos en el gráfico de los últimos dos procesos, vemos que hubo enormes volúmenes ofertados y en la línea amarilla cada día menores precios, pero esos contratos aún no están operativos, son contratos que están todavía en desarrollo y construcción, en proceso de financiamiento, porque empiezan algunos ya el 2021 a operar y otros el 2023. Entonces estamos hablando de proyectos, y que esos proyectos, tal como ya se adelantó y como ustedes saben, son todos de energía renovable, o en su gran mayoría. De hecho, en algún momento estuvimos en todos los proyectos en construcción en Chile, el 100% de las construcciones eran centrales de energía renovable, concentrados efectivamente principalmente en solar fotovoltaico y eólico. Y ustedes, bueno, saben, y esto es parte de, ¿no es cierto?, de la moción, es que hoy por hoy hay un rango en cual sobre los 5.000 kilowatts son clientes libres, directamente libres, y hay un rango intermedio que es el rango de la discusión de hoy día, ¿no es cierto?, que es lo que llamamos rango de elegibilidad. O sea, puedo optar por ser libre o no, y todos los menores de 500 son clientes regulados. Uno de los puntos que queríamos compartir con ustedes es que hoy la ley ya faculta la posibilidad de reducir el umbral, ¿no es cierto? El artículo 147 de la ley eléctrica plantea en su último inciso que el Ministerio de Energía podrá rebajar este límite previo informe del Tribunal de Defensa de la Competencia. O sea, hay una posibilidad previa verificación de las condiciones de competencia en el mercado para hacer lo que esta moción está planteando. Y lo que hace la moción, efectivamente, hace reducir el umbral de elegibilidad, y creo que el secretario ejecutivo ya con mucho más detalle explicó quiénes y cómo pueden ¿no es cierto?, quedar sujetos a optar. Pero no incorpora esas otras dimensiones, ¿no es cierto?, que la ley establece que alguien tendría que verificar estas condiciones de competencia, y a eso quisiera yo dedicar un minuto de la atención. Adelantando el trabajo que ya el ministro ha anunciado de invitación, efectivamente hay un trabajo académico, un trabajo de la industria, donde la reforma larga de la distribución es un poco el gran juego donde nosotros creemos que tienen que darse esas condiciones de competencia, finalmente en beneficio de los usuarios, como industria de generación, que son muchos competidores, quisieran poder llegar, ¿no es cierto?, de mejor manera. Y una de las primeras cosas es que hay que tener información en un mercado para ser realmente competitivo. Se busca ahí la creación de una figura de gestor de la información, eso es lo que ha estado arriba de la discusión. Lo segundo es que para hacer una oferta numerosa, ¿no es cierto?, debiera garantizarse que no exista un poder de mercado, entonces que hubiera figuras de un comercializador que separe, ¿no es cierto?, esa figura de los fierros, y el ministro ya lo dijo, no tiene sentido duplicar los fierros, pero sí, arriba de la capa de los fierros, ¿no es cierto?, tener alguien que evite esa creación de poder de mercado y que implique, ¿no es cierto?, que este mínimo de potencia a clientes libres pudiera ir en el tiempo paulatinamente reduciendo. Y finalmente, por el otro lado, por el lado de la demanda, también hace sentido que los clientes tengan herramientas para evaluar. O sea, es difícil pensar que cada uno de los usuarios pueda tomar decisiones individuales, sino que puede haber organizaciones que le ayudan ahora al lado de la demanda a agregar demanda y negociar por ello, y está en la discusión de la ley larga la posible creación de un agregador de demanda. Una de las cosas clave en general en políticas públicas tiene que ver con la gradualidad, y la gradualidad aquí tiene que ver, uno, porque el proceso, y lo vimos en la reforma de la distribución, ¿no es cierto?, que fue una reforma profunda durante el periodo de la presidenta Bachelet, que introdujo varias, ¿no es cierto?, de los cambios bien sustantivos, pero que esos cambios requieren harto tiempo, ¿no es cierto? Entonces la gradualidad es relevante para poder realizar los cambios de regulación, los decretos y posteriores, y también porque esto va a ser un cambio enorme en el paradigma de los usuarios. O sea, el usuario, queremos el día de mañana sea un usuario empoderado,
y los usuarios van a tener que poder saber cómo hacer uso de esta nueva posibilidad de ser clientes libres. Lo segundo ya lo dije, ¿no es cierto?, que las condiciones de competencia estén presentes y también ya lo dijo el secretario ejecutivo, hay que tener consideración de que no se afecte la certeza de los contratos a largo plazo para aquellos que están vigentes hoy de las licitaciones de suministro anteriores. ¿Y cuáles son los efectos, a juicio nuestro? Estos son, como acabo de exponer, como las condiciones de competencia. ¿Y cuáles son los efectos que nosotros visualizamos? Una cosa que ustedes ya escucharon, ¿no es cierto?, que los últimos procesos de licitación han promovido nuevos desarrollos de centrales renovables, solares y eólicas, y han atraído nuevos actores. Si ustedes vieron, nosotros hoy día somos 13 empresas socias, potencialmente hay varias nuevas, y la única condición para ser socios es estar operando. Pero varias hay nuevas que podrán operar y el día de mañana, perfectamente, una vez que operen, podrán ser también socios, ¿no es cierto?, de la Asociación de Generadora. Los contratos de PPA, estos contratos de largo plazo, permiten acceder al financiamiento con las instituciones financieras. Esto es un contrato y voy al banco y con ese contrato de largo plazo, ¿no es cierto?, puedo financiar la construcción de un proyecto que es principalmente de inversión, ¿no es cierto?, y no tiene costos variables relevantes en el futuro. Y por lo tanto la incertidumbre de cuánto yo tengo contratado afecta el financiamiento de estos proyectos. Si yo no tengo certeza si me cambia este volumen contratado, porque en Chile no son lo que se denomina take or pay, o sea, se fija, y como lo explicaba el ministro también, un precio, pero el volumen no me lo asegura nadie, y por lo tanto, hoy por hoy ya estamos observando, producto de este fenómeno que visualizó el secretario ejecutivo de la Comisión, que ya estamos observando que este traspaso de clientes regulados a libres de las últimas licitaciones estaría llegando a que del 100% que estaba contratado, en realidad ya estamos hoy alcanzando solo el 65% contratado. Entonces hay una menor demanda efectiva que se está finalmente pudiendo facturar. Estamos hablando si alguien tiene un contrato de 100 a un precio y ya es menor, producto principalmente, ¿no es cierto?, de este traspaso a libres. De hacer esta modificación adicional, nosotros visualizamos que el espectro que se agregaría es otro 12%. O sea, si ya estamos en los 65%, habría que restarle otro 12% potencial si todos esos pasaran a ser libres sobre los contratos ya existentes. Hay una segunda dimensión asociada a que las empresas que suministran, dado que esto es un suministro finalmente de servicio público, o sea, yo le estoy dando una distribuidora que, ¿no es cierto?, da servicio a la ciudadanía y a clientes regulados, que son sujetas a calificación de riesgo. Y esa calificación de riesgo se evalúa periódicamente y depende en lo principal de la energía que finalmente le están comprando. Y bajo cierto umbral de calificación de riesgo, hay mecanismos que establecen las bases de licitación donde podría sobrevivir una revocación del contrato de suministro. Y eso, claramente, sobre todo si vemos todo este nuevo impulso, el efecto agregado entre la dificultad de financiar y la eventual riesgo de no poder operar o no poder estar dando este suministro, es que esto haría, dificultad de desarrollo de estos nuevos proyectos renovables, que son todos los que están en construcción, el ingreso de nuevos actores y finalmente sabemos, ¿no es cierto?, como país comprometidos en una meta de carbono neutralidad, donde el sector energía eléctrica está contribuyendo fuertemente con la inserción de renovables y con el retiro de unidad de carbón, es que podría dificultar esta dimensión. Entonces, en síntesis, y con esto termino, nuestro comentario es que nosotros estamos, y el ministro usó la palabra motivación, nosotros también compartimos la motivación, o sea, hace sentido la motivación, nos gusta la competencia, creemos que es importante llevar al mercado la distribución mayor competencia en el suministro, eso es de todo sentido. Lo segundo es que la ley hoy día ya lo faculta, pero precisamente para poder facultar esta disminución del umbral de elegibilidad, plantea de que tiene que haber un chequeo de verificación institucionalmente a través del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de esta existencia de condiciones de competencia. Lo tercero, que cualquier modificación de umbral requiere gradualidad. Y la gradualidad, precisamente para crear esas condiciones de competencia y considera la sostenibilidad de los contratos ya existentes para que se puedan desarrollar estas inversiones. Y por lo tanto, para que estas condiciones que llamamos habilitantes previas existan, es fundamental en lograr acceso igualitario, competitivo y sobre todo de información transparente a todos los actores, y eso es una de las piezas centrales que estamos precisamente discutiendo en la ley larga de distribución, todavía en un ámbito, ¿no es cierto?, de discusión a nivel prelegislativo, pero que esperamos, ¿no es cierto?, que se avance muy pronto a la discusión legislativa.
Y lo penúltimo es que estas inversiones en generación, como son inversiones de largo plazo y son intensivas en capital, y que utilizan estos mecanismos de los contratos de suministro de clientes regulados, necesitan certeza regulatoria para su construcción y posterior operación, y para existir. Y por lo tanto, en síntesis, si queremos avanzar como país en la incorporación masiva de energías renovables, que es, si uno mira, probablemente una de las más grandes contribuciones que nosotros podemos hacer como país en avanzar en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Si le sumamos el retiro de las unidades de central a carbón comprometidos al año 2040, que va a requerir, ¿no es cierto?, agregar nueva capacidad renovable y sostener este impulso de energía de generación renovable, estamos además potencialmente afectando la posibilidad de contribuir a la meta de carbono neutralidad que está en el centro de nuestra lucha común contra el cambio climático. Eso, en síntesis, presidente, senadores, es nuestra posición. Como digo, compartimos la motivación, pero creemos que tienen que darse todas estas condiciones previas para lograr el efecto finalmente deseado. Muchas gracias. Sí, yo quisiera antes de dar la palabra al senador García Huidobro. Yo no sé si es posible tener una información en el tiempo sobre la comparación entre lo que el promedio de la tarifa regulada y la libre. Estoy hablando de un periodo de 20 años. ¿Por qué razón? Porque el sentido de la tarifa regulada, teóricamente, es proteger a los chicos. Ese es el sentido. Y lo que está ocurriendo hoy día es que los chicos están pagando más que los grandes. Entonces, claro, si uno tiene la perspectiva del tiempo, podría decir esto es excepcional, hoy, pero la regla general ha sido la contraria. Pero ese dato hay que tenerlo sobre la mesa. Porque en caso contrario, porque yo he escuchado aquí el impacto que esto pueda tener efectivamente en la industria, y cómo eso podría eventualmente perjudicar a los más chicos, porque lo obligaría a alzar la tarifa. Ese entiendo que es el argumento fundamental por el cual tanto el Ejecutivo, el Gobierno, como el representante de la generadora consideran que el proyecto no es adecuado. Esa ha sido la crítica. Entonces, sería bueno tener ese dato sobre la mesa. Perdón, ¿eso está en la presentación? Sí. Y señor García Huidobro, no sé si usted iba a hacer una pregunta a ambos. Una pregunta solamente a ambos. Ya. No, estamos hablando de rebajar de 500 a 100, pero hay algún punto de equilibrio en el fondo que no hablemos de 100, a lo mejor podemos hablar de otra cifra. ¿Ah? Ver de qué manera... 200, 250. Exacto, esa es la consulta. Gracias, señor presidente. Sí, recordemos que el año 2015 el límite se cambió para subirlo. O sea, originalmente los clientes libres en la ley eran opcionales a partir de los 500 kilowatts y eran obligatoriamente libres a partir de los 2000 kilowatts. Y justamente se cambió el año 2015 para salvarlos de lo que estaba ocurriendo en el mercado libre. Y se subió el 2000 a 5000, es decir, para permitir que más clientes libres se quedaran como regulados, completamente a la inversa. ¿Por qué? Porque en aquellos años, y como se ve ahí, entre el 2007, 2009 y después en algunos años, 2013, 2012, efectivamente los precios, los costos marginales del sistema eran tan altos, y los costos marginales del precio spot, ¿no? Es como el precio que está viendo el generador en línea al día a día y que lo lleva a decir, oye, esto está muy caro en el mercado spot y yo cobro caro a mis clientes libres. La señal spot la traspasaban los generadores inmediatamente a sus contratos libres. Entonces, cuando nos encontrábamos con negociaciones de clientes libres el año 2009 o el año 2012 o el año 2013, la verdad es que esos precios libres eran carísimos. A las grandes mineras y a cualquier cliente que quisiera ser libre, los generadores le cobraban no $110 como los de las licitaciones, le llegaban a cobrar 150, 200 o incluso lo indexaban a una tarifa variable igual al costo marginal. Entonces, justamente para precaver eso, se tomó hace tan solo 4 años la medida inversa, es decir, ayudemos a que más clientes libres se metan a regulado. Ahora estamos al revés, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay una componente en el tiempo en que esto más bien permanentemente ha sido al revés. En general, los clientes libres han pagado en general más que los regulados, en la historia para atrás. Y por lo tanto también ahí hay una llamada de precaución a lo que puede ocurrir de aquí para adelante, porque cualquier cambio en lo proyectado, y sobre todo si comenzamos a afectar la posibilidad de mayor desarrollo de nuevos proyectos, o enfrentamos una subida intempestiva de los combustibles,
todavía hay un alto porcentaje de nuestra generación que viene de combustible, y empezamos a tener costos marginales altísimos o enfrentamos contingencias, no sería de extraño que a muchos de esos clientes libres, en lugar de ofrecerles $50, les empiecen a ofrecer 120, 130 o 140. Entonces, también se vuelven a regulados. Bueno, no, pero es que cuando ya los contratos están hechos hay que respetar un plazo. La ley dice que hay que quedarse 4 años ahí. Cuando uno se cambia, hay que tener una permanencia mínima. Entonces, también esa es una razón para tener precaución, pero efectivamente ha habido cambios en esto, ¿no? Y respecto de algo intermedio, la verdad es que todas las razones que hemos explicado con respecto a 100, igual son válidas para 250 o 300, digamos, no hay mayor diferencia, ¿no? A lo mejor dejamos afuera o adentro 2 bombas de benzina más o menos, pero la verdad es que el tema no está entre 100 y 500. La verdad es que cuando uno mira estas cifras, lo que parece lógico es que hay que liberarlos a todos, dicho de frentón, digamos. Pero hay que liberarlos a todos sobre una base que preserve todo esto que hemos dicho. Preserve, que sea equitativo, que no dañe la señal de inversión de los que ya están, de que tenga una base de competencia que podamos garantizar. Y más aún, cuando uno va a los más pequeños, más necesario se hace ver de qué manera se le va a dar garantía a esos negociadores de las casas, cuando quieran ser libres, de que van a tener una base segura a la que volver y una base segura de que los contratos que van a hacer no tienen cosas inadecuadas, digamos. Entonces, yo creo que si uno se plantea la liberalización, debe ser prácticamente a todos, pero sobre una base que es la que estamos trabajando y en la que hay que trabajar. No sé si se nos quiere hacer uso de la palabra, pero breve, y en general, porque estamos pasados a la hora, ¿no? Primero, a mí me alegra mucho haber puesto el tema, porque efectivamente hay una coincidencia en que esto es necesario. Hay, además, dicho por el propio ministro, una preocupación con respecto a lo que tiene que ver en el caso de los municipios, el alumbrado público, que tiene un costo altísimo para ellos, que entiendo también va a ser parte de lo que va a poder discutirse en la ley larga. Cuesta entender que los que son regulados estén pagando más. Es una situación que claramente debiera ser absolutamente contraria. Entonces yo me imagino yo que habiendo puesto el tema con los senadores que nos han acompañado y la senadora en este proyecto de ley, tal vez efectivamente hacer la fuerza para que la ley larga pueda ser discutida cuanto antes ya. O sea, a mí me parece que el que nosotros hoy día estemos viendo la ley corta, bueno, y por eso yo hacía, ¿no es cierto?, el énfasis en que si efectivamente es factible o no hacer la variable de los precios. A mí me preocupa que esto sea efectivamente un tapón que nos permita este tema tener que discutirlo más adelante. Ahora, si está el compromiso, presidente, del gobierno a través de su ministro, que efectivamente se conforma esta mesa técnica y en un plazo que habrá que por lo menos conversarlo, discutir una ley larga donde abarque todo estos mecanismos o fórmulas para poder en el fondo sacar adelante estas diferencias de regulados y no regulados libres, más todo lo que hemos hablado, a mí me parece que es bien y yo lo acojo, en la medida que esto también sea incorporado dentro de la discusión de la ley larga. Aprovechando que está el ministro y nuestras autoridades eléctricas, yo le quisiera hacer una solicitud al ministro. Como se está trabajando en la ley larga hace tiempo, en la parte prelegislativa, yo creo que sería muy importante que pudieran invitar a nuestros asesores con el fin de que empecemos a trabajar desde ya. Ya. Ah, perfecto. Yo estaba votando el roaming automático en minería, en transporte. Lunes 30 a las 3 de la tarde en la sede de la Comisión Nacional de Energía Nuclear. ¿Por qué la sede se empiece a trabajar en conjunto con nosotros. Perfecto. Tiene buenas instalaciones solamente, no hay ninguna la oficina para que no haga ninguna doble lectura. Son las oficinas más elegantes que tienen. Bueno, sí. ¿En qué queda el proyecto? Porque efectivamente... Sí, lo que pasa es que los alcaldes que pidieron ser escuchados, porque ellos son los que motivaron todo esto. Hoy día se excusaron, entonces deberíamos por lo menos escucharlo. Exacto. Y ahí deberíamos resolver sobre la idea de legislar. Me parece. A lo menos dejar la idea de legislar y todo, me parece. Está bien. Porque por último dar una señal, si sirve incluso para presionar la ley larga mejor. Por lo mismo, pero esa es la señal que se necesita. Una buena ley larga puede desactivar me parece una ley cortita, porque esta es una ley cortita que quizá al Ejecutivo no le parece del todo conveniente. Ya, pero tenemos que invitar a los alcaldes a una próxima sesión y vamos a tener que votar sobre la idea de legislar. O sea, en general, el proyecto, al menos.
¿Sí? Sí, aparte hay dos que pidieron en la cuenta ser recibidos y que de hecho lo acordamos, que son la Asociación de Energía Renovable y el señor Humberto Verdejo, que es académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago. Y ahí votamos entonces este proyecto. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.